Muy buenas a todos, bienvenidos un domingo más a vuestro podcast favorito, Momentum. Hola Raúl, ¿cómo estás? Quiero y pido ayuda y apoyo a todo el chat y que apostéis si vendrá o no vendrá Wayne a tiempo hoy. Tenía que haber estado ya aquí, así Hombre, que a tiempo no va de momento. a Hombre, a tiempo no tiempo va, pero no, ya llegará. verás, llegará. Necesitaremos Claro. un programa de 4 horas. Capi, se Habrá te que oye muy alargar el programa lejos. hasta que llegue. Se te Además oye es que muy lejos, nosotros, Capi. literal, que no sabemos nada qué está pasando. Bueno, claro, es que no podemos, no podemos contar lo del avión, ¿no? No, eso no se No, puede eso. contar Claro. porque... Pero hay que contratar... ese mantenimiento de aviones hay que mejorarlo, en muchos sitios del mundo. Eso- Por cierto, Raúl, antes de empezar, quiero mandar saludos cordiales a la buena gente de Murcia que nos escucha, ¿eh? Claro, en especial a mi señora madre que siempre da like. Siempre da Sí. like que le sienta mal no darlo. Eso, ella viene y da aquí la cara, ¿eh? Pone el vídeo un ratito, escucha a su hijo, da un like y ya se puede ir a sus cosas. Así que Exactamente, mandamos... cuando ya das like y siente que lleva suficientemente tiempo escuchando, dice, bueno, ya es suficiente. Sí. Así Bueno, que hasta el mandamos próximo saludos vídeo. cordiales. Tu Mis madre como padres ejemplo también ahí, cumplen Raúl, ¿eh? siempre, ¿eh? Mis padres también cumplen siempre. Y mi señora, ahí, fieles a Momentum. Bien, así me gusta. Malenita cumple, Ciprés. Manita no cumple porque no está en condiciones, joder. En vez de abrirle, Ciprés, en vez de abrirle una cuenta corriente, ábrele una cuenta de YouTube para que vaya dando likes. Sí, claro, vete a saber lo que hace. Porque ahí como ves la pantalla, no, aún nos reporta sin querer. No me fío. Bueno, pues nada, ponemos tu pantalla, Ciprés, y empezamos. Mi pantalla está. Venga. Dicen que el buen llegará sobre las 8, ¿eh? Gente Caray. positiva, ¿eh? La veo positiva, ¿eh? Bueno. Pues venga, chavales, vamos a empezar. Venga, Una semana más, ¿no? ¿El toro o el oso? ¿Quién ganará? Sí, es que está la cosa. Está que arde, Pero Raúl, le voy a hacer una pregunta, Ciprés. Dime. Físicamente, en Sí. plan documental, ¿quién ganaría? ¿Un toro o un oso? Un oso es muy hijo de puta, eh. Un Joder, oso. macho, ni para eso, ni en esa ganamos, macho. El oso. A ver, también depende del oso y del toro. Sí, Porque, pero claro, el oso parece más cabrón, sí. el oso es muy mala persona, el oso es muy malo, eh. a Muy ver, y aparte el toro inteligente. es en la embestida, sí, pero ya en parado, ahí se va la mierda ya. Claro. También, claro, por ejemplo, a campo abierto el toro tendría ventaja, pero dentro de un bosque, el oso, usando los árboles, ¿sabes? No sé, sería una batalla bastante igualada, creo, ¿eh? Por eso. O sea, tampoco el oso puede salir ahí jodido con una cornada. En Momentum fin. Financial, vuestro canal de naturaleza favorito, ¿eh? Esto... Se puede decir. A ver, chavales, lo que pone en la portada. Más vale fan en mano que 100 balus volando, ¿eh? Las fan han estado implacables este 2023 y son las que están levantando al mercado. Estamos muy mal, ¿eh? Porque ahora en mi sentimiento de mercado de Twitter solo veo retweets de estos de el value. Las empresas value son las típicas que se pasan 6 años deprimidas y luego en 6 meses hacen triple dígito. Ya estamos así, Ciprés, estamos ya al borde del colapso, ¿eh? El Russell, bueno, Es que pocas veces se ha visto un gap tan grande y sobre todo aún es peor entre las grandes corporaciones americanas tecnológicas y el value internacional, ¿verdad? El internacional está China, que está machacadísima, y las small caps europeas tampoco están que se salgan, ¿sabes? Tampoco están saliendo demasiado. Las grandes sí, más o menos, pero las pequeñas así así. Entonces, un momento está muy. De hecho, esto forma parte de la tesis bajista de la cual hablaremos más adelante. He traído las dos, hay dos planteamientos que me han gustado mucho, de Ryan Detrick y de Jim Bianco, en Twitter, pues son hilos muy interesantes y los he usado de base alguna cosita, pero luego la hablamos. Venga, vamos a empezar. Mira, lo que estábamos hablando. Aquí tenemos en rojo el desarrollo que ha tenido el Standard & Poor's en conjunto
en rojo. Y en naranja sí excluimos a las empresas relacionadas con el boom de la IA. Entonces podéis ver la diferencia brutal que hay. Es decir, si quitamos Nvidia, Microsoft y Y demás, que digamos, hay que hablar de Nvidia un día, ¿eh? Es una locura, ¿eh? estaba a punto de poner hoy algo de Nvidia, pero como siempre me pedís que recorte, lo he tenido que dejar. Eso si la gente lo pide, La se me quema. culpa del Capi, Capi. vaya puñalada aquí en directo, ¿eh? Sí, No, venga, la culpa del Capi, no pasa nada, me la asumo. Estoy acostumbrado ya, no pasa nada, venga. se ha caído del 11 titular Nvidia, no pasa nada. Bueno, pero aquí hablamos un poco de ella, porque al final forma parte, es una de las partes más importantes en este boom de Un de la IA. short doloroso, Nvidia, ¿eh? Sí, sí, no, los que se pusieron short de Nvidia lo están vibrando, ¿eh? Lo están vibrando duramente. Hostia de Bres, ¿eh? Baduntus. Uf, durísimo, durísimo. Entonces, Bank of America ya habla de la baby bubble de la IA, ¿vale? Aquí nos ha puesto, en este gráfico, pues podemos ver las distintas burbujas que hemos vivido y vemos que es una baby bubble, es pequeñita. Pero, a ver, hay un poco de locura con este tema, en plan que en las calls, cuando un CEO nombra IA, la acción sube automáticamente, ¿sabes? En bolsa. Era el año, no sé si el año pasado o hace dos, cuando el boom era el hidrógeno y todo eso. El cloud, No, el yo creo que cloud. era el 21, ¿eh? Yo creo que era el El 21, Raúl. 21. Sí. Sí, Luego que estaba todo el era el cloud. hidrógeno y había que tener hidrógeno y ahora nadie habla del hidrógeno. Sí, 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 sí. Siempre son las neuras de la bolsa. Ahora están con la No, inteligencia artificial. me estoy acordando de dos más. La burbuja que hubo de las empresas estas que hacían derivados de la carne, en plan hamburguesas vegetales. Ay, es verdad, Como también, Beyond Meat. también. Esa, por Uf, ejemplo. Sí, eso Y fue la otra brutal. burbuja, que esto sí que fue burbujón, que fue la de las empresas relacionadas con cannabis. Eso fue. También. Uf. sí. Pero es No, y que las esto SPAC en general. es la parte ludópata de la bolsa, esto, Sí, ¿eh? O sea, sí. esto es cuando pasas completamente de los fundamentales, del análisis de técnico, de todo, y simplemente la narrativa del momento vas y me sumo y tomar por culo. Oye, os digo una cosa, o sea, es muy probable que ahora un ludópata se sume a la locura de la mini burbuja de la IA y se forre, porque, bueno, si Hombre, que sigue haya vendiendo. comprado calls de Nvidia está Claro. saludando desde el Lambo. No, no, totalmente. O sea, es que te lo. Yo me lo iba a plantear, decir, esto va a ver, si es otra burbuja, oye, pues ¿por qué no intentar aquí? Pero es que no, porque luego no me sé mover, porque como no sé cuánto tengo que vender, pues Es otro nada. tipo Es lo que has dicho tú, al final, dentro de lo que es. Hay tantas formas de invertir, ¿sabes? Claro, exacto. Exacto. Y esta es una, y hay mucha gente que es la que le mola y van a eso, y a algunos les sale bien y a otros no. Eh, realmente, por ejemplo, en el caso de las fans, sí que es verdad que hace ya unos meses que empezaron a hacerlo relativamente mejor que el mercado y ahí se pudo obtener una ventaja. O sea, yo para mí lo veo como un fallo por mi parte, porque ha habido tiempo. Pero no sabes cuándo va a parar la. O No, sea, ¿en qué te basas? Para surfear una burbuja, ¿en qué nos podemos basar? o sea, yo me refiero, burbuja, me refiero a cuando el mercado empezó hace unos meses a utilizar las FAN como refugio. Eh, claro, pero también es lo que tú dices, ¿hasta cuándo van a actuar así? No tienes una guía, no El tienes una. problema es que cuando inviertes, por lo menos, como lo hago yo, más orientado en los números y tal, Sí, sí, claro, como hay es que hacer. que no hay nada donde abrazarte. Cuando ves, yo que sé, Nvidia, por ejemplo, cotizando unos múltiplos irrisorios, es que aunque bajase un 50%, Está seguiría caro. teniendo, seguiría teniendo múltiplos irrisorios. Sí, no, o vale, o compras Google a PER 25 y que lo vendes a PER 33 o a A ver, PER lo que pasa es que 30. Google siempre ha sido la compra value dentro de las fans, ¿eh? Sí, 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 lo uso como ejemplo Sí, sí, no, de una pero que lo empresa que está haciendo entiendo. bien Lo que por pasa es que hay ser. que tener cuidado, porque ahora se supone que vuelven a ser las fans refugio, pero no olvidemos que hace 3 meses es lo que estaba empezando a tirar el SP, era las fans, abajo, Sí, ¿sabes? sí, Entonces, claro, es un tema de timing. Igual ahora entras pensando, ah, qué bien que son refugio, y resulta que vuelve a pasar lo de hace 3 meses.
Bueno, No, es que claro, es la línea además esa los roja, ¿no? múltiplos son mucho Ciprés. peores ahora, Sí, cuidado. sí, es esa línea roja, las fans. Sí, Ha rebotado, pero todavía están lejos de. sí, sí. Sí, Sí. hombre, están lejos de donde estaban. Pero y además que cuidado que ahora los múltiplos son peores de lo que eran, bastante peores de lo que era hace unos meses. Como en Por grande. ejemplo, Meta hace unos Eh, meses estamos de acuerdo que estaba muy bien de precio, pero ahora, pues, a ver, ya no hay tanto donde rascar ahí. Es un tren que se ha pasado. Está, bueno, se venga, pasa. vamos. Venga. Claro, aquí me sabe mal que no esté Wayne porque, joder, Michael Hartnett me ha dado el enésimo espaldarazo. Yo creo que es suscriptor de Momentum, realmente. Porque siempre 2 semanas o 3 después de que comentemos una cosa de estas, él viene con su comentario. Michael Hartnett ha dicho, inteligencia artificial es igual a Universal Basic Income, o sea, paguita universal, ¿vale? O sea, Me interesa lo saber tu que, opinión sobre eso. sí, a ver, obviamente, es lo que en el programa de inteligencia artificial es lo que le estuve diciendo a Gwen 15.000 veces, pero él se abrazaba, no sé. Sobra gente, va a sobrar muchísima. Programa de inteligencia artificial. Buen trabajo por parte de Gwen. Hoy que Sí, no sí, está, sí. vamos a hablar bien de él. Un Sí, aplauso para sí. Gwen. La vemos, la vemos. Grande, grande. Hizo un gran trabajo, pero él es demasiado optimista. Yo veo un gravísimo problema y es que va a sobrar muchísima gente. Y Michael Hanna también lo ve, entonces habrá que hacer algo porque si no esa gente morirá de hambre y será, pues eso, una paguita universal para todos. Pero claro, él aquí añade su toque financiero, que esto obligará a la Fed a un control de la curva de los tipos de interés en Estados Unidos para poder financiar déficits más grandes. ¿Vale? O sea, entrar en una feta a la japonesa, digamos. Bueno, eso, es que esto al final es un cambio, o sea, la inteligencia artificial, si se termina instaurando a nivel global, va a suponer un cambio para el capitalismo. Es decir, no está preparado el capitalismo para esto. Yo creo Y que es un tema de cuándo, ¿eh? sí, Más que sí, de Sí, si sí y o ya si no no. solo cuándo para mí, sino cómo de progresivo va a ser. No es lo mismo que entre de golpe en 2 años a que entre en 15. O sea, durante claro, 15 años. claro. Si la entrada es progresiva, va a ser más fácil de gestionar. Si las empresas se Claro. vuelven muy locas despidiendo y metiendo ordenadores, pues habrá muchísima parte de la población que no tendrá donde encontrar, porque representa que la llegada de una nueva tecnología abre nuevos mercados, pero eso es mierda. Y ojo que yo no Eso hablaría solo digamos, los empleados. Yo creo que muchas empresas que no sepan adaptarse a eso se van a ir a la mierda, ¿eh? sí, además eso, Eso además es eso, a tener en cuenta. además eso, o sea, que el que se queda atrás lo van a laminar, porque los Sí, costes, porque es un tema de competitividad, claro. Al final lo exacto, que, lo que tenemos con la inteligencia artificial se supone es que nos va a llevar a unos niveles de productividad enormes por empleo, por hora trabajada, hora pagada, ¿no? Entonces, claro, eso las empresas que lo implementen de la mejor forma van a ser tan competitivas en costes que van a poder bajar precios y ganar muchísima cuota de mercado. Y los que no puedan simplemente se van a ir a la mierda. exactamente. Eso junto a muchas otras cosas. Va a tener que venir al programa debate de inteligencia artificial, Capi. Queremos hacer un día Venga. de estos. Venga, entonces, el rollete del techo de deuda. Yellen se está quedando sin dinero, Capi, ahí lo tienes. ¿No Es, tiene en el bolsillo, en plan de esto que va a sacar y dice, ostras? algo tiene, pero o sea, al ritmo al que va para finales de este mes va a tenerse que rascar el bolsillo mucho, 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 mucho. Y es brutal Eh, cómo se ve la bajada esa tan grande y cómo acabó en ese punto y luego ese rebote y ahí, curiosamente, fue cuando rebotó bastante la bolsa, ¿no? pues sí, sí, eso es diciembre del 21. Sí, eso es un poco después de que empezara el No, no, rebote. no, digo el de marzo, 10-12 de marzo del 23, abajo del todo. Ah, vale, sí, 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 sí. Pues sí, es verdad. Sí, sí, coincide bastante con el primer rebote. Pasa que en el segundo no. O sea, ahora estamos volviendo a subir y la caja del gobierno americano sigue bajando. Pero sí, tiene una cierta relación. A ver, no sé, ¿qué pensáis? Yo creo que van a llegar a un acuerdo mañana, pasado, pero bueno, de momento. Esto puede ser un catalizador para un desplome. Esto sí. O sea, si esto no se resuelve rápidamente, en pocos días, al final, yo creo que al final de esta semana empezaré a ver bastante canguelo en la bolsa y podríamos ver bajadas duras, en plan de bajar el 5%. Sí, repito, si no se haga un acuerdo, pero yo creo jueves, viernes de esta semana, si no hay acuerdo,
empezaría a haber mucho miedo porque, como digo, es que le quedan, no sé, margen, 2 o 3 semanas de margen, no mucho más, antes de hacer un default a la Argentina. Venga, a ver, esto es importante porque los datos oficiales de la Fed de la producción manufacturera americana están divergiendo, muestran una gran divergencia con los del PMI Composite, también con el manufacturero. ¿Vale? El PMI se calcula mediante una encuesta en la que se les pregunta a empleados o gente importante de diferentes empresas manufactureras, se les hacen 10 preguntas relacionadas con el negocio y ellos tienen que contestar si han mejorado o ha empeorado. ¿Vale? Entonces, pues si sale, en este caso podemos ver que el PMI marca 48, es que consideran que están peor de lo que venían estando. ¿Vale? Mientras que la realidad es que la producción, la calculada por la Fed, la real, está a un nivel muy bueno. No está en contracción, sino que está a un nivel muy bueno. Está muy cercano a lo que está subiendo en relación a los años anteriores, a 2021, pero bueno, está a un nivel muy elevado que no concuerda con la idea de la recesión y de que la economía esté realmente tan mal. Porque estos son datos tangibles, digamos, es lo que han producido con hechos, no es una encuesta. Entonces, esto es uno de los argumentos para los que defienden el soft landing. Y luego veremos pues, que tienen sus motivos, cada vez tienen más. La tesis alcista yo creo que está bastante bien defendida en estos momentos. Además esto, el GDP Now, el índice de la Fed para predecir el PIB a final de año, está marcando un 2,9 en Estados Unidos y ya ha subido. O sea, en los últimos días la predicción ha mejorado al alza. Vale, entonces yo me pregunto, si eso acaba con un 2,9 pero no siguen subiendo tipos, ¿dónde está la inflación? Y la inflación, bueno, a ver, en Truflation, ya lo sabes, que Greco lo está siguiendo muy bien y está en el 3% en Estados Unidos, la inflación, la real. Sí, lo que pasa es que el problema con la inflación es que en cierto modo va en oleadas. Sí. Eso sí. Entonces, claro, el tema es, si la economía sigue creciendo mucho, pero deciden parar o incluso bajar tipos, te va a venir una siguiente oleada de inflación y en 4 meses pues estaremos diciendo, hostia, hay que bajar tipos, que está la inflación fuera de control. O sea, hay que subir tipos, Sí. que está la inflación fuera de control. Puede ser. Pero A ver, no olvides que a la mínima ya se acojonaron, en el fondo. Bueno, es que, a ver, luego veremos, hay un gráfico en el que podemos comentar eso perfectamente, pero a ver, tampoco vamos tan sobrados, ¿vale? Si lo miramos respecto al IPC, los tipos están más altos que el IPC actualmente, pero tampoco con un margen demasiado amplio, que en general en el pasado ha hecho falta bastante más. Sin embargo, lo que hay que reconocer y lo que hay que decir es que es sorprendente porque además ha acertado bastante la Fed de Atlanta con sus cálculos del PIB en el pasado, o sea, en octubre me parece que hicieron un salto muy para arriba que nos dejó a todos descolocados y acertaron, porque se cumplió más o menos lo que predecían. Así que, bueno, es una cosa bastante confiable y, a ver, un 2,9. O sea, para pasar de un 2,9 que están preveyendo ahora a un menos lo que sea, es un salto muy grande. O sea, ya tienes que tirar mucho para atrás. Haría falta un cisne negro importante, no sé, un colapso financiero, una complicación muy bestia en la guerra comercial con China o que no se llegue a acuerdo con el techo de deuda y eso, pues probablemente sería un pequeño desastre, ¿no? Gran desastre. Pero si todo va siguiendo más o menos normal, no parece que Estados Unidos vaya a tener problemas para crecer este año. Europa es diferente, que está más apurada, pero Estados Unidos no va nada mal. Sin embargo, bueno, hay algunos detalles pues que siguen marcando, avisando de que hay problemas, porque los impagos en los créditos para coches, la tarjeta de crédito, han subido bastante, están a un nivel, bueno, no diré muy elevado, pero sí en línea ya con lo normal desde 2010 hasta 2020, y las hipotecas empiezan a repuntar, los impagos empiezan a repuntar, pero están a un nivel muy bajo en comparación con el pasado. Bueno, a ver, ¿sabes? Es lo que os digo, que hay una mezcla de situaciones que es muy difícil esclarecer hacia dónde va a ir la cosa, ¿vale?
Entonces, vamos a mirar la tesis bullish para la bolsa en lo que queda es más, esto es de cara al próximo año, sobre todo. En primer lugar, en general, la Fed ha dejado de subir los tipos de interés cuando la tasa real de tipos de interés estaba por encima del IPC. ¿Vale? O sea, ¿qué pasa? En el pasado, por ejemplo, veis que el gap entre IPC y tipos de interés, IPC está en azul y los tipos de interés son la barrita verde, pues cuando la Fed llegó al tope fue con un margen bastante amplio. Las últimas dos veces, en 2006 y 2018, ya esos gaps eran más pequeñitos, del 4,2% del IPC al 5,30% de tipos de interés, ahí ya se paró. 2,20 y 2,50 ya parece irrelevante. Y ahora estamos con un tipo del 5,25 y un IPC del 4,90. Entonces esto ya podría ser... Podríamos decir que very soon, Ciprés. Very soon, sí, very soon. El mercado en estos momentos descuenta, creo que es en un 90% que no va a haber más subidas de tipos. Pero, como O dice sea, el que Capi, en mayo va a llegar nuestro mejor amigo Powell y va a decir hasta aquí. de momento, dirá hasta aquí. Yo creo que se descuenta una última, ¿verdad? De 0,25 y ya. Están así. Sí. En principio se cree que no va a subir más los tipos de interés porque Powell ya ha dicho que debido a la constricción del crédito por todo el problema que hay con el sistema bancario, eso ya contaría como una subida de tipos de interés, ya tendría el efecto ese. Y entonces es posible que no haga falta subirlos más. Descuentan que no habrá más subidas en estos momentos, lo que se espera, que no haya más. Pero, como ha dicho el Capi, la inflación es muy puta. Y ahora está bajando mucho. La inflación real, que la estamos siguiendo en Discord, gracias a Greco, que nos lo trae siempre, está en torno al 3% ya, la real. Pero eso no quita que dentro de unos meses esto empieza a rebotar para arriba si no se hacen bien las cosas. Así que bueno, estamos así. Es posible que se tenga que esperar un poco antes de empezar a bajar a que el IPC realmente descuente un poco más. ¿Vale? Bueno, esto estamos dentro de la tesis alcista, ¿vale? Por ejemplo, aquí ponen una tabla en la cual hay un registro de todas las veces donde se ha llegado al tope de subidas de tipo de interés, ¿vale? Y 12 meses después, en general, exceptuando dos casos, el retorno bursátil ha sido positivo, ¿vale? Muy positivo en algunos casos, ¿vale? Después... Pero ojo, que aquí se ve una cosa que dijo Hartnett hace unas semanas, que es que no compres precisamente la última subida, ¿eh? Sí. Porque fíjate, él hablaba de los 3 meses siguientes y fíjate, un mes es un menos 0,7 y 3 meses es un 0,9, ¿no? Pero sobre todo si lo ves, eh, hay algunas donde bajó bastante y en realidad subir mucho, máximo un 11%, ¿no? De todas esas. Entonces, cuidado ahí, ¿eh? Hay Sí, que, sí. hay que comprar en el mes 4 que seguro que cae en noviembre, ¿no, Ciprés? Exacto, bueno, es verdad. Sí, es muy fácil, hay que esperar a que llegue noviembre y compras y ya está. Porque mira, a los 6 meses algún año estuvo en menos 15. Bueno, pues eso. Ellos lo que te están diciendo es que en principio, una vez la Fed deje de subir, puedes contar que al cabo de un año el S&P 500 debería estar por encima, debería. También es un poco jugar con la baraja marcada, ¿no? Porque al final la trayectoria del SP pues, es súper alcista. Bueno, claro, pues siempre va, pero es que claro, al final por eso no es muy buena idea invertir a la baja, Vivimos porque en noviembre, claro. claro, de base en la bolsa es noviembre, ¿sabes? De base. Bueno, entonces, otro factor a tener en cuenta, no son solo las FAN. En Estados Unidos sí, pero, por ejemplo, aquí nos ponen, como ejemplo, el Nikkei, el CAC y el DAX. Francia, Japón y Alemania están en máximos históricos. O sea que no son solo las FAN, sino que hay mercados, en concreto los mercados desarrollados, que lo están haciendo muy bien, por muy sorprendente que sea, porque a Alemania no le sobra nada. Alemania está fregando el palo de la recesión. Pero bueno, ahí están en máximos. Es decir, que esta subida no sería solamente cosa de las FAN, sino que sería de las FAN en Estados Unidos y de las bolsas en mercados desarrollados, ¿vale? Entonces, otro punto a tener en cuenta, que la bolsa ha perdido mucho interés. ¿Dónde está el...? Aquí, vale, que no lo veía.
ha perdido mucho interés entre los americanos, ¿vale? Aquí tenemos en este gráfico cuáles son las formas de inversión preferidas para los americanos, ¿vale? Sí, vale, exactamente. O sea, que la gente está comprando oro. Sí, el oro ha ganado muchos enteros, fruto de la narrativa de la inflación y de la impresión de moneda. Ha ganado muchos enteros. El real estate, el ladrillo, sigue siendo el jefe, todas las cosas como son, y la bolsa pues está a un nivel históricamente bajo. Está, si te fijas, está a nivel de 2011, que fue una época donde estaba empezando la remontada bursátil y que venía muy castigada por la crisis de 2008. ¿Vale? Entonces, eso, el hecho de que no sea muy querido en estos momentos, pues sería bullish, ¿no? Para ellos. Después, la fuente de este gráfico es la Fed, las expectaciones de actividad económica a 6 meses, a 6 meses vista. Bueno, han pasado de negativas a, pues, igual están iniciando una tendencia alcista, ¿no? Una mejora. Se empieza a aparecer una mejora en las expectativas a nivel económico para Estados Unidos, ¿vale? Actividad económica. Y después queda creo que es el último gráfico, que es muy interesante porque es a nivel de mercado, de propiamente bolsa, ¿no? Y lo que viene a decir es que después de un ciclo bajista largo, que evidentemente tiene que ser largo, cuando el Standard & Poor's year on year, respecto al año anterior, cuando el Standard & Poor's frente a los 12 meses anteriores empieza a tener un saldo positivo, nunca, al cabo de un año, ha estado en negativo, ha estado por debajo de ese nivel. Cuando alcanza un nivel a partir del cual, si miramos 12 meses atrás, empieza a estar dando un saldo positivo, en teoría, y viendo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, sabemos que dentro de 12 meses podemos estar casi seguros de que estará por encima. Hay algún caso en el que, hablamos de estar un 2% por encima, ¿no? Si dentro de 12 meses está a 4.280, pues menuda mierda, ¿no? Pero bueno, hay años que también ha ido muy bien. La media es un 15, un 12%, ¿vale? Es un dato interesante que serviría para sostener que el mercado bajista pues está llegando a su fin. Que eso no significa, podéis verlo en el gráfico, que dentro de un mes o 3 meses estemos por debajo de donde estamos ahora. Pero lo que sí que podemos empezar a tener bastante claro es que los mínimos que se registraron hace unos cuantos meses, esos no los deberíamos sobrepasar. Serían el suelo de esta corrección. Bien. Entonces vamos a ver la tesis bajista. La tesis bajista lo que se fundamenta es en lo que hemos comentado al principio y es este diferencial tan grande entre el Standard & Poor's de igual ponderación, ¿vale? O sea, cogemos el Standard & Poor's y le damos la misma ponderación a todas las empresas. Si lo hacemos, en estos momentos, mirando 50, o sea, con respecto a hace 12 meses, el rendimiento sería de un menos 2%. Sin embargo, tal y como está ponderado, la ponderación, pues como sabéis, Apple, por ejemplo, tiene cerca de un 7% de todo el peso de Standard & Poor's, ¿no? Por ejemplo. Pues ponderado como está, que es en función equivalente al peso, a la capitalización bursátil de las empresas, este rendimiento con respecto a hace un año es del 5,3%. Bien, entonces, cuando en este gráfico, en el siguiente gráfico tenemos el diferencial, entre el Standard & Poor's y el Standard & Poor's de igual ponderación. Si hacemos la resta, la suma, tenemos que está a un nivel de 7,5%, ¿vale? O sea, fijaos, es el 5,37 que ha conseguido el Standard & Poor's normal, le restamos el menos 2,5, nos da un 7,5%, ¿vale? Pues cuando ha habido este gap tan grande entre uno y otro, todas las veces en el pasado ha venido acompañado de una gran hostia. Joder. Porque al final lo que te está diciendo es que hay un grupo muy pequeño de empresas que son muy grandes, pero son muy pocas,
que están generando todo el beneficio. Por lo tanto, en cuanto tengan un despiste, pues se va todo para abajo. Al final, a ver, es un 5,37%. Esto en 2 tardes te lo baja. Microsoft, Google o cualquiera, lo hemos visto hace poco. Es decir, en 2 días pueden perder un 6% perfectamente si el mercado se da la vuelta. Es así. Y eso significaría que en 2 días estamos en un saldo negativo para este año. Entonces, bueno, este es un argumento que a mí me parece que tiene bastante peso, ¿vale? También está muy bien justificado. Vale, sigamos. Vale, aquí os le he puesto eso, el Standard & Poor's y el Standard & Poor's igual ponderación, pero más grande para que se vea mejor la diferencia, ¿vale? Esto yo lo he cogido en lo que va de este año, ¿vale? No es desde hace 52 semanas, sino que es year to date, ¿vale? Pero obviamente se puede apreciar la diferencia, es bastante abismal, ¿vale? De hecho, casi cuadra con el 7 y pico % este que hemos comentado antes, ¿vale? Bien, entonces, aquí tenemos la contribución de las FANG más Tesla, Nvidia y Microsoft, y la contribución de todo el resto del Standard & Poor's a el conjunto o sea, a todo lo que ha subido la bolsa este año, ¿vale? Fijaos, entre las FANG más Microsoft, Nvidia y Tesla han generado un 4,78% y el resto, todo el resto de acciones del Standard & Poor's han generado un 0,01% del retorno. Es como cuando tienes un equipo con una superestrella, ¿no? Que marca todos los goles y el resto del equipo se concentra en no liarla. Sí, de paquetes. Es un equipo que hay 8 paquetes, bueno, 8 no, 492 paquetes y 8 Ronaldinhos, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Pues eso es lo que tenemos en estos momentos. Entonces, otra cosa que argumentan en la tesis bajista de Jim Bianco es que la bolsa es muy raro que vaya bien cuando los bancos van mal. Y como podemos ver aquí, pues los bancos en general han ido bastante mal. O sea, lo único que más o menos está salvando los papeles es JP Morgan, pero tampoco sigue estando negativo. El problema es que a mí me da la sensación que JP Morgan ya tampoco tiene mucho más margen para hacer overperform, ¿sabes? Exacto, está tan saneado y ha hecho estas adquisiciones tan baratas y tal, que es difícil que pueda seguir, que lo pueda seguir haciendo tan bien. Sí, eso es verdad. Pero ya no es solo eso, fíjate que si te fijas con, claro, el Big Four, ¿no? Que son luego los otros tres, la diferencia entre JP y ellos es más o menos un 14%, pero claro, lo brutal ahí es que entre los Big Four, que juntando JP Morgan igual se te iba un menos 10%, ponle, y los bancos regionales, que son menos 30, es que claro, hablamos de 20 puntos de diferencia. Eso es una barbaridad, sinceramente. Es una barbaridad, sí. Sabéis, ¿no? Que Michael Barry ha estado comprando regionales, ¿eh? El tío ha ido directo al meollo, ¿eh? Se ha metido Además ahí. compró los más jodidos, si no recuerdo mal. Sí. Fue a por los más jodidos. Yo no sé. Ahí sí se ha bebido. Se ha ido un poco la cabeza, ¿eh? Porque alguno de estos puede acabar perfectamente derroído totalmente. Lo que pasa es que no olvides que Barry es un tío muy ágil, ¿eh? Que lo mismo acaban cayendo, pero hubo un rebote antes y cogió y se salió el tío. O sea, Sí. Es bastante picaflor en ese sentido, ¿eh? sí. Bueno, y siguiendo con la tesis bajista, tenemos el índice de previsión económica publicado por la Conference Board, que, bueno, pues ya veis, está en un punto bastante feo, en torno a -8, ¿vale? Este es un punto en el que siempre que se ha estado por aquí ha venido acompañado de una recesión, ¿vale? Bueno, a ver, si entramos en recesión, ¿la bolsa bajará? Yo entiendo que sí. O sea, al menos un tiempo. Recesión, bajamos, venga. 2 semanas bajando y siendo muy optimistas, aparte de ahí se podía empezar a rebotar, pero evidentemente va a tener un impacto, porque cuando se confirme la recesión, digamos, si se confirma, porque a ver, esto ya os digo, empiezan a haber muchos datos que también lo ponen en duda, pero si se confirma la recesión, las previsiones de beneficios de las empresas empeorarán, por tanto, sus valoraciones deberían corregir. Bien, entonces,
Ahí tenemos un dato más que nos haría pensar en una tesis bajista. También, como podéis ver, hay dos frentes encontrados, pero los dos tienen su justificación, ¿vale? Y este es el PMI de manufacturas, que ha dado un resultado también muy malo, muy bajo también, el PMI de manufacturas de la FED de Filadelfia. Esto siempre ha venido relacionado con recesiones en el pasado, y la cosa que se me ocurre es que realmente el peso de las manufacturas en la economía real es cada vez menor, porque cada vez pesa más lo digital. Toda la economía que se mueve a través de ordenadores, de un ordenador a otro, hace de servicios, software y demás. Es posible que esta vez pues no sea como en 1981 o en los 70, donde el peso de las manufacturas y la producción industrial era mucho más relevante dentro del conjunto del PIB. Puede ser, pero bueno, de momento buena cosa no es que estemos a estos niveles, ¿vale? Bien. Entonces, aquí dejaríamos el tema de las dos tesis. Yo creo que ha quedado bastante explicado. Vamos a dar un poco de repaso a China. Esta semana publicaban este artículo interesante que hace un recopilatorio de 5 movimientos chinos en Hispanoamérica, un poco así a traición, ¿no? Contra Estados Unidos. No son contra Estados Unidos, pero como es el patio trasero de Estados Unidos, que estén los chinos por ahí mangoneando, pues llama un poco la atención, ¿vale? Entonces, aquí están los 5 movimientos que han hecho. Han firmado un acuerdo de libre comercio con Ecuador. Se ha producido una cancelación del acuerdo de libre comercio entre Taiwán y El Salvador, porque El Salvador dejó de reconocer la independencia, digamos, de Taiwán, y al mismo tiempo El Salvador está negociando con China diversos acuerdos comerciales, ¿vale? Después hay 15 acuerdos económicos entre China y Brasil, que se han firmado recientemente, además de acordar el uso del yuan en el comercio bilateral entre los dos países. Argentina también ha acordado realizar importaciones y exportaciones en yuanes. Tampoco también, ¿qué le van a decir los argentinos a los chinos? Pues tendrán que poner la cama, porque otra cosa, otra opción no tienen. Y tampoco les sobran los dólares como para desaprovechar la oportunidad. Y finalmente, pues hay un acuerdo inicial para recortar aranceles entre China y Nicaragua. Es un primer paso que debería acabar llevando a un acuerdo de libre comercio entre China y Nicaragua. China está trabajando muchísimo toda la parte del mundo que está fuera de Occidente, porque, como sabéis, pues Occidente está bastante enrabietado con los chinos y estamos en un momento bastante crispado en nuestras relaciones. Nosotros estamos buscando alternativas en Asia, están buscando alternativas en Latinoamérica en esos momentos. Vale. Entonces, lo más relevante esta semana ha sido la decepción por los datos económicos chinos, ¿vale? En este gráfico está explicado para mí los más relevantes. Y es que la producción industrial ha estado por debajo de lo que se esperaba, ¿vale? Aquí tenéis lo que se esperaba en azul clarito, y en azul oscuro lo que hemos tenido en realidad. Y lo mismo pasa con las ventas retail, que aun siendo altas, estamos hablando de una subida del 18% respecto al año anterior, es mucha subida, está por debajo de lo que se preveía. O sea, ahí había un poco de decepción. Yo creo que en general está un poco exagerado, ¿no? Un poco con la narrativa de pues, un poco anti-China o un poco de decepción de China que se ha creado, porque, a ver, siguen siendo datos buenos, muy buenos, que esta producción industrial creo que está en torno al 5% de aumento. Claro, se esperaba más el mercado, sí, pero sigue estando bien. La cuestión es que el mercado se lo ha tomado muy mal y el castigo ha sido bastante duro, ¿vale? Yo creo que lo que hay que mirar ahí es especialmente la parte retail, en el sentido de que al final la producción de China son muchas manufacturas que se exportan, entonces al final es más de que tire la economía fuera de China que la economía dentro de China para que eso suba mucho. Sin embargo, las ventas retail es algo que es puramente en China. Claro. Así que ahí hay que estar pendiente, porque al final, si Europa no tira, si Estados Unidos está así, no sé qué, no sé cuánto, pues las manufacturas chinas sería muy difícil que subieran a lo bestia.
Sin embargo, si la economía china, por lo que sea, va bastante fuerte o se calienta un poco, todo ese ahorro acumulado, ¿no?, que tuvieron durante toda la parte COVID, que para ellos fue mucho más tiempo, pues eso se puede gastar en los bares, en los restaurantes, en los viajes y en todas esas cosas en la propia China. Sí, sí, a ver, está claro que si consiguen un crecimiento importante este año va a ser por su economía interna, porque la externa... A ver, una cosa, ostras, esto es importante, acordaos porque igual no lo habéis visto, pero en el último programa que hicimos con Tatín avisó que ha detectado ya un aumento en el comercio entre China y Estados Unidos. Esto es importante, porque los datos que da Tatín también nos avisó como bastantes meses, 1 o 2 meses antes, que los vuelos en China estaban empezando a subir y esto forma parte de su, joder, de su trabajo de día a día. Entonces, es un dato muy relevante que estén empezando a aumentar el shipping entre China y Estados Unidos. Eso igual indica, es que, a ver, hay que pensar que en Estados Unidos también había un gran problema de inventarios, o sea, se pidió muchísimo y de golpe la gente dejó de consumir tanto y los inventarios estaban a rebosar, entonces si están a rebosar dejas de comprar hasta que vas gastando lo que tienes en el almacén, ¿no? Y puede ser que estén empezando a reducirse el volumen, ¿no?, que tenían almacenado y que empiecen otra vez a comprar y que eso active un poco la economía. A ver, lo iremos viendo. Pero como dice el Capi, la clave para China este año es que el consumo retail se mantenga muy elevado. Sin embargo, siguiendo con los problemas, la inversión en activos fijos, que son esos activos que la empresa considera que va a invertir ahora, los tendrá trabajando durante un montón de tiempo generándole beneficios, eso obviamente es a nivel industrial, no está negativo, pero está decreciendo fuertemente después de la ilusión que tuvimos aquí a principios de 2023, finales de 2022. Está frenándose mucho. Aún está positivo, pero cuidado. Entonces, las empresas chinas no están invirtiendo. No están invirtiendo en CAPEX. Eso también lo vimos, si os acordáis, lo vimos en las pequeñas empresas americanas, estaban igual, con una previsión de CAPEX feísima. Pues bueno, en China tampoco apunta muy bien en este sentido. Y venga, vámonos ya con el pinta y colorea. Aquí está, Raúl. Ojo, Show me. Ojo, Ojo aquí el pico que hubo el pasado viernes. Puede ser que fuesen cierres de cortos. La cuestión es que fue un movimiento de compra muy importante que está, pues, en lo más alto que hemos visto en los últimos meses. Y está en este punto, cuidado, en un momento en que estamos subiendo. Esto confirmaría la subida. No es como otras veces donde, pues, en una bajada se ha aprovechado para comprar. Por ejemplo, aquí, ¿no?, que estamos en una parte muy baja y hubo gran entrada de dinero esperando el rebote. Aquí hemos tenido una gran entrada de dinero, pero esto podría seguir subiendo. Y ya para terminar, pues a ver, el Standard & Poor's tiene ahí su 4.200, Hartnett sigue pensando como idea principal que a partir de aquí debería empezar a flaquear, pero es verdad que hay titubeos ya, ya empieza a ver que igual entramos y la cosa se va muy bien y hay acuerdo sobre el techo de deuda y tal, que podríamos empezar ya un mercado alcista por aquí. En principio, según él, a partir de aquí esto debería empezar a flojear y darse la vuelta, ¿vale? Y como os dije, pues ahí está el dólar. El dólar ha empezado la remontada de Juanito y esto es extraño. O sea, que esté el dólar subiendo, que estén los bonos subiendo y que esté la bolsa subiendo, esto es una divergencia extraña. ¿Quién rectificará? ¿Rectificarán los bonos y el dólar, que es el que tenemos aquí, yéndose para abajo? ¿O por el contrario, esto seguirá yendo para arriba y al final aquí en la bolsa tendremos una corrección? A mí me parece que la corrección es necesaria. Más pronto, más tarde. O sea, ahora podemos entrar así, ¿no? Si estamos en un mercado alcista, la volatilidad es más baja y la bolsa pues puede empezar a moverse así. Pero al final tiene que venir un descuento, porque si no lo hay mucha gente que no va a entrar, que solamente entran cuando se producen estas correcciones. Entonces,
más pronto o más tarde se va a dar. Puede llevar un tiempo porque la verdad, como hemos visto hoy, o sea, hay sustancia para justificar que, oye, que estamos volviendo a un mercado alcista, que con razón o sin ello esto va para arriba y que además la economía, oye, no termina de estar tan mal como parecía hace unos meses. De hecho, por ejemplo, en la revista hay un gráfico que lo comenta de que el nivel de CEOs y CFOs que en las conference call que se han realizado en las últimas presentaciones de resultados han mentado a la recesión mucho menos, casi la mitad del número de veces que se hacía a mitad de 2022. Es decir, las empresas empiezan a tener menos en cuenta ese factor. Bueno, ahí está. Yo es lo que os puedo aportar esta semana. Hasta aquí. Hasta aquí la actualidad. El dólar, para mí, ya os lo digo, va a ir a buscar esto, ¿eh? Yo No creo me que lo va puedo a- creer. Bien. Ojo, ¿Ves? No, esto es un antes y un después, ¿eh? Lo de 50 Juanito millones. en estado puro, ¿eh? Ah, las cosas por su nombre, ¿eh? Voy poniendo mi pantalla, Cipres, entonces. Sí, sí, si queréis, yo estoy. Sí. Dejo aquí la pantalla de Primera stream. vez, Ciprés, que... No, de hecho estoy decepcionado, ¿eh? Estoy decepcionado. Vaya, a difamar. Estoy decepcionado, Ciprés. Me has dicho 1 hora y has hecho 50 minutos. Porque habéis hablado poco, yo no puedo controlar lo que Pero, habláis. pero si te interrumpí un montón al principio, si hasta hemos hablado de documentales. Sí, es verdad, pero es difícil. Además, falta el Wayne. Claro, aquí Claro, es lo que hay que- Vale, pasa. es el Wayne, vale, ya está. Hay que comentar una cosa. Dice el Gwen que no llega, que está atrapado en el aeropuerto. Así que los que habéis sido optimistas, Se perdió, esa apuesta. pues Perdida. not today. No te pasa nada. Vale, Claro, aquí me ha faltado el Wayne en mis cálculos, joder. sí, falta el Wayne. Ahora ya sabes de quién es la culpa, que al Capi se la ha difamado. Capi. Problema de conexión. ¿Mío? Sí, Hola. sí, ¿Ahora pero bien? mira, esto. Uy, a ver. No vas a poder compartir pantalla, creo yo. ¿eh? Correcto. Sube la. Tiene dos Tengo, opciones. tengo. Sube la. No, quita la presentación. Fuera, quítala. Espera. A ver, ¿te la paso la presentación o qué? No, la puedes subir ¿Sabes subirla? Ah, creo que sí, en lo de Stop Screen Sharing, Screen Share. Sí, y así no sé por qué, pero va perfecto. Lo de Windows, ¿no? Lo de. No, lo de. Le das al más y le das a añadir Vale, presentación. espera. Mientras Presentation. tanto, dejen un Y- like. Venga, lo merecemos. A ver, déjame coger la última. Hay bastante conversación en el chat sobre la inteligencia artificial, ¿eh? Ciprés. Hombre, es que lo merece, va a ser un cambio total. Yo me he extendido, porque como no estaba el Wayne y como tenía prisa, eso lo tenía puesto lo dejar al final de todo para poder hablar si tenía tiempo. Vale, espera, dame un O sea, decidí segundo. Digo ahora, dejarlo y- segundos. Sí, no hay prisa. Pero es un problemón, porque en el pasado, cuando llegó la revolución industrial, por ejemplo, cuando llegó el culmen, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX, también hubo una guerra mundial. Es decir, sí que se redujo el paro, pero es que murieron muchos europeos. La Segunda Lo que Guerra pasa es que Mundial, otro aquí montón me de da. europeos muertos. No, es que aquí esto no va a funcionar bien porque tengo muchas animaciones, como siempre. Voy a probar otra vez. Yo creo que ahora la conexión va a ir mejor, que cerré cosas, ¿vale? Probamos Sí, y prueba funcionamos por aquí. Venga, espera. Si no empezamos con lo de Raúl y hacemos lo tuyo después. Segundo. Como queráis. Yo creo que puede ir ahora. Ahora vemos. A ver, esto sí. Esto sí. Y Puedo otro. compartir yo pantalla también si queréis. A ver, No, te digo ahora, ¿eh? Pon mi pantalla. A ver si va. Uf. Vamos sufriendo, ¿eh? Nada. No, Aborta. ¿Sí? aborta. Sí, aborta. Cuélgalo, pásalo por Discord y tal o lo que sea. Vale, sí. No, pues fácil. Te lo mando a Discord, Raúl, y la pones tú en pantalla. Bueno, pues vale. Vale, vas haciendo clics ahí, clics sanos. Venga, va. Ya está, listo. Oye, llevamos mucho tiempo con pocos problemas, si lo pensáis. Pocos
su tiempo de decir, no, aquí no hay problemas, pero... Bueno, mientras me lo mandas, ¿qué opinas tú, Ciprés, de esto? ¿De qué? De que la IA, comentario de Solo Mark. A ver. ¿No creéis que la IA, más que destruir agregadamente empleos, causará que se produzca más en agregado? Si un programador puede escribir 10 veces más código por hora, pues tendremos más código por hora. El programador se va a ir a la calle, lo hará una inteligencia artificial. El 90% de programadores que no sean ultra top están muertos. El 90% de periodistas. Mira, por ejemplo, en Japón hubo un momento que hubo una planta de producción de coches totalmente automatizada. Todo hacían robots, pero aún así había japoneses ahí vigilando los robots y demás. La inteligencia artificial es que ya no hacen falta japoneses. La inteligencia artificial es lo contrario de Henry Ford. Es decir, Henry Ford producía muchos coches, tenía muchos empleados, se pagaba buenos sueldos para que pudiesen comprar los coches. La inteligencia artificial es ya no hace falta empleados. ¿Quién va a comprar los coches? Bueno, Entonces, como dice Hartnett, va a hacer falta una renta básica universal, y una renta básica universal significa cambiar por completo, una renta básica universal generalizada en todo Occidente, significa cambiar por completo el paradigma de sociedad que tenemos actualmente. O sea, el Estado pasará a ser el amo y señor de la vida de muchísimas personas. Así que, bueno, eso va a ser un cambio muy grande. Pero haremos un programa de debate y lo podemos hablar tranquilamente, porque es que hay mucho que hablar. Incluso si alguno de vosotros quiere acompañarnos, pues ya sabéis dónde contactarnos, y siempre bienvenidos. nos gusta traer a gente del Popla, joder, de seguidores. Tampoco de siempre, ¿eh? La hacemos, siempre que podemos, la hacemos. Ahí está Venga. Juanma, ni más ni menos. Venga, empezamos. Va, ¿me escucháis? Sí, Sí, sí. Venga. Hoy en mi parte traemos Food Locker, que es una empresa americana que tiene muchísimo negocio en Europa. En realidad es una empresa bastante global, ¿no? Pero la gran parte del negocio está en Estados Unidos y en Canadá, y luego en Europa. Países, por ejemplo, como Reino Unido, yo lo conozco mucho porque aquí es muy grande, ¿vale? Entonces, lo he titulado, como veis, Food Locker, el retail sigue sufriendo, y veréis que sigue sufriendo de una forma bastante brutal. Entonces, antes de comenzar, el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión. Todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna actividad de trading. Así que, por favor, tengan en cuenta el carácter educativo del vídeo, y de cara a invertir tomen sus propias decisiones basadas en su propio análisis. Y ahora, move on. ¿Le doy? Sí. Vale, entonces, ¿cómo han sido los resultados? Entonces, esto es muy fácil. Las ventas respecto al primer trimestre del año pasado han bajado un 11,4%, y si comparas las tiendas, tienda a tienda, han bajado un 9,1%. Dale clic. A eso le sumas que cogen el guidance de 2023 y lo han bajado, tanto en ventas como en beneficios. Y el resultado es Todo bien. Casi. un menos 27% en un día, ¿eh? O sea, esto fue el viernes. duro, ¿eh? Presentaron el viernes, y la bajada del viernes ya, como veis, no deja lugar a dudas. El mercado espera otras cosas, y esto es Esta lo que hay. gente lo que tiene son tiendas multimarca de ropa deportiva, ¿no? Eso Sí, es. luego lo comentaré en detalle, que veremos. Pero principalmente deportivas. Sí, dale un ¿Esto, clic más. esto está en España también? Hay algunas, pocas. Creo que Adidas. sí, en Madrid y tal, pero no es algo que esté... Ay, vaya, tenemos de momento una arriba, no me acordaba. Os puse ahí la gráfica para ver la referencia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, antes del COVID esto estaba sobre los, yo diría, $40 aproximadamente. Durante el COVID obviamente tuvo una caída, no sé si eran los 25 o algo así. A partir de ahí una juanitera bastante grande, hasta esos tiempos de mayo, que es, bueno, era cuando todo estaba subiendo a la bestia, esos 63, 65 quizá de máximo. Y vemos ahora que, claro, se ha hecho una bajada en canal. Toda esa bajada que veis es de un día, en realidad, ¿vale? Y que venía de los 41. Entonces, para mí la duda es dónde va a parar esto. Y sinceramente no me extrañaría que parara en los mínimos del COVID. Pero venga, vamos a seguir.
algunas pinceladas que para mí explican estos resultados, ¿vale? Entonces, empezamos con el margen bruto. El margen bruto baja nada menos que 400 puntos básicos, es decir, un 4%. Además, no es que fueran unos márgenes brutos gigantes en relación con otros negocios y aún así, claro, 400 puntos básicos es una bajada enorme, ¿no? Y de cara a explicarlo, lo que dicen es que ha habido mayores descuentos en los productos que venden para intentar sacarlos. Por otro lado, el número de clientes que van a las tiendas ha bajado. Y este último punto, Ciprés, me parece muy interesante, que dice que es un incremento en los robos dentro de las tiendas. Ostras, tío, qué lamentable. Yo no sé hasta qué punto, ya sabes que se han promulgado leyes loquísimas en sitios tipo California y por ahí, ¿verdad? San Donde Francisco, sí, sí, es brutal en San Francisco. entonces yo no sé hasta qué punto es eso, que básicamente tú vas a la Sí, tienda de sí. Food Locker, te llevas algo y eso ya empresas como Food Locker, que además no olvidemos que el tipo de productos que venden, este tipo de playeros de Nike y estas cosas, son algo que yo creo que esa gente te roba eso antes que un kilo de harina, no sé si me explico, Sí, 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 sí. ¿sabes? Y me pareció interesante cómo lo comentan, ¿vale? Eh, Luego también respecto a la parte de gastos, vemos como los gastos de generales y administrativos suben 110 puntos básicos en relación a las ventas, ¿no? Y hablan de, obviamente, el apalancamiento operativo que va en su contra, pero también temas de inflación y hablan de algunas inversiones en tecnología y demás. Con esto que llegas a lo que veis ahí, que básicamente los ingresos netos, los beneficios netos, han bajado de 133 millones en el mismo trimestre del año pasado a 36 ahora. Así que está la cosa malita. Venga, siguiente. Y esto que a mí me parece muy, muy importante, porque no es que los resultados de la empresa sean malos hoy, pero hay cosas que son para mí muy preocupantes, ¿vale? Y una de las que me preocupa es la segunda, que dice que a día de hoy el 15% de lo que venden son cosas exclusivas solo para ellos, pero es que el 70% de todas sus ventas son cosas de Nike. Joder. Entonces, claro, ¿qué está haciendo Nike? Nike está haciendo muchísimo trabajo por vender ellos online desde la página de Nike. Y eso dicen que es una de las cosas que en cierto modo les está matando, ¿sabes? Porque claro, Nike hace 10 o 15 años no vendían nada online. La gracia de Nike, tal y como era su modelo de negocio, es yo hago playeros deportivas que son muy guays, hago anuncios y tal, los llevan los famosos y luego voy a Foot Locker y me compra todo y más y ellos lo venden, ¿vale? El modelo de negocio ahora de Nike no es ese, el modelo de negocio es yo ahora lo vendo en mi página web y me quito a Foot Locker de en medio. Entonces, claro, aquí hay un punto donde el PowerPoint, Raúl, ya sabes cómo va, que lo aguanta todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, dices long term, sí, más del 25% será exclusivo y más del 40% no será de Nike, ¿vale? Bueno, es más fácil decir que hacer, pero en ese sentido es complicado. Y luego su parte del e-commerce, si te fijas, está en un 17%, que tampoco es que sea muy, muy grande, ¿vale? Y quieren mandarlo más de un 25%, pero claro, la pregunta es si ellos tienen eso engrasado, ¿vale? Toda la parte del e-commerce. Y Pues luego tiene también una tienen posición de debilidad enorme, tío. sí, y el Loyalty Card, fíjate que quieren irse a más de un 70%, pero están en un 25%. Entonces es como en plan, ¿queréis cambiarlo todo de arriba abajo? ¿Vais ¿Pero a cómo, poder? no? Ah, Pues veremos, ¿sabes? Entonces, claro, lo de siempre. Vienes de un margen de menos del 7% de EBIT, pero pones en el PowerPoint que más de un 10%. Vienes de un retorno en el capital invertido de menos del 10%, pero pones un low to mid teens y a correr. Están todo lo jodidos. Es complicado, es aguanta. que el comercio retail, a ver, cuando estuvimos con el COVID todos dimos por muerto al comercio retail. Luego pasa que los encierros pasaron y tal y cual, pero yo creo que era el enfoque correcto, es decir, la implantación de los Amazons y de la cultura de comprar desde el ordenador va a acabar destruyendo al pequeño comercio por completo. Sí, el Pero, problema aquí es que ellos, afortunadamente, claro, si me dijeras que ellos se fueran a ser una plataforma, por ejemplo, online o que ya lo fuera muy potente, pues eso que se llevan, pero claro, tiene pues no es pinta un que modelo de ahora, negocio.
que ahora no es que sean muy fuertes en eso. Bueno, siguiente. No son fuertes en nada. No, básicamente. Entonces, dale un clic más. ¿Por qué digo que el capital allocation es discutible? Fíjate que en este trimestre han ganado 36 millones de dólares, ¿vale? Han repartido en el propio trimestre un dividendo de 38 millones. Que puedes decir, bueno, no pasa nada porque es en base a los resultados del trimestre anterior. Del Q4, ¿no? Claro, pero fíjate, han aprobado otro de la misma cantidad. Entonces, han aprobado otro para pagar 38 millones más. Entonces, ganaron 36 y solo en el dividendo van a estar sacando 38. Se Dale podría clic ver el más. free cash flow, historias de esas, pero no pinta bien. No pinta bien, dale uno más. Y digo, vale, vamos a ver el balance sheet, cómo están, ¿vale? Y dice que el cash y equivalentes a cash, casi cash, podríamos decirlo, un quasi cash, son 313 millones con deuda de 451, ¿vale? Y encima los inventarios son bastante grandes, son casi 1.800 millones de dólares, que son un 25% más que el año pasado. Eso sí que Entonces, habla, ¿eh? De que quizás se está ralentizando todo un poco, ¿eh? Claro, claro. claro, A pero ver, fíjate a a lo ver, que voy. la compra de deportivas no es un bien de última necesidad, excepto que seas profesional del básquet, pero obviamente está frenándose. El consumo discrecional ya sabemos que estaba mal. Es que parece que se está mezclando aquí una combinación de varios factores, ¿no? Siendo uno de ellos quizá un modelo de negocio que no tiene sentido, tal y como está ahora las cadenas de ventas, sobre todo por lo que ha comentado el Capi de lo de Nike, canibalizándole las ventas, Claro. y otro de ser un retail en el momento en el que el retail sufre. Sí. Es que tú imagínate la posición de debilidad en la que está Foot Locker respecto a Nike. Nike les puede subir los precios un 20%, ¿vale? Y claro, ¿qué hacen? Si dicen, ah, no, pues no te compro, pues Nike las va a vender en su página web. ¿Sabes? Claro, aquí esto es un tema de que cuando se dice que las empresas que dependen de pocos clientes o que pocos clientes representan gran porcentaje de las ventas totales, es un riesgo. Aquí Uf. no solo se está viendo que es un riesgo, sino que se está materializando. A ver, Sí, y mira, luego mira que... Raúl, mira el comentario de Pablo Vila. Fíjate que como estoy aquí dirigiendo, no me da. A ver. Ah, Aquí. ¿Qué dice? Nike no solo vende online, sino que ya está abriendo muchas tiendas propias en ciudades de más de medio millón de habitantes. Sí, no, totalmente. Y yo lo sé por Londres también, donde tienen bastantes tiendas. Entonces sí que es verdad, o sea, es totalmente lo que dice Pablo, sí que es verdad que la parte online de Nike vuela, o sea, porque la han montado muy bien. Entonces, esto es un poco ciprés como lo de Tesla. Tesla ya no es que venda coches eléctricos, es que gana dinero con ellos. Entonces, Nike es un poco lo mismo. Ya no es que su parte de e-commerce sea muy grande y crezca mucho, es que ya lo tiene de tal forma que funciona muy bien de cara a márgenes y demás. Y a poco que consigan algo más de volumen, se van a ir a unos márgenes muy buenos y luego, claro, que están abriendo tiendas propias. Además es que son tiendas que tienen mucho éxito, ¿sabes? Antes era más en plan, había una en Nueva York, en plan una flagship, en Barcelona, en Madrid y tal, pero ahora ya hay puntos donde igual les da para abrir una tienda en Oviedo, ¿sabes? Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿por qué digo yo que ahora estamos centrándonos más que en el modelo de negocio, en el capital allocation? Y como digo, a mí me parece discutible que estás en un momento donde los ingresos van como van y te lo gastas todo en un Pero dividendo. si Además, los cortas el dividendos, dividendo, los cipreses de la vida van a vender al día siguiente. lo que pasa es que el No. De dividendo no hecho, es tan grande. estoy siendo injusto con Ciprés. Los fanáticos del dividendo, cuando hay un corte del dividendo, venden. Al día siguiente les da igual todo. Venden. Sí, claro. pero es que tampoco es que el dividendo de esto sea tan grande y al final lo que estás haciendo es que vienen mal dadas y te estás comiendo el poco free cash flow que haces, ¿sabes? Pero dale un clic más. O sea, Podríamos decir, Raúl, que al que Divi mata, a Divi muere. Exactamente. Bueno, claro, es 1,50, ¿no? De dividendo anual y cotiza 1,60. 30. Si cotiza 30 después de bajar un 20 y pico por ciento. Así que no. Sí, es un 5 y poco ahora. Paso. Pero es que fíjate, este bonus track que lo puse ahora, porque claro, esta gente hizo adquisiciones, esta adquisición Ciprés
2021, en pleno pico, ¿vale? Y fíjate, compraron una marca que se llama WSS, ¿vale? Que WSS, para que te das una idea, es una marca de calzado, pero de todo tipo. También calzado en plan, es muy de Estados Unidos y también calzado de trabajadores, calzado más normal, ¿sabes? Incluso chanclas para ir a la piscina o lo que sea, ¿vale? No es en plan el perfil de las tiendas de Foot Locker. Entonces, fíjate, pagan 750 millones por esa empresa que generaba ingresos de 425 ingresos, repito, no beneficios, ¿eh? Es decir, pagaron 2 veces ventas para redondear. Dale otro clic. Justo a la vez hacen otra adquisición de una empresa japonesa que se llama Atmos, que es un poco de vender eso, zapatillas y cosas de estas así un poco frikis y tal, especialmente en Japón, ¿vale? Y lo mismo, pagan 360 millones cuando esa empresa estaba generando 175 millones. Entonces pagaron 1,76 veces ventas. Y dale otro clic. Pero esto fue en la época de dorada, Sí, ¿no? pero fíjate, estos son las ventas de cogidas de 2022, ¿vale? Entonces, dale uno más. ¿Uno Si tú más? coges esos ¿Uno más? 8.700... Sí, sí. Si tú coges esos 8.700 millones y lo valoras a entre 1,76 y 2 veces ventas, te da que la valoración de Foot Locker es entre 15.000 y 18.000 millones. Dale uno más. Pero es que el market cap son 2.800. ¿Qué dices? ¿Qué han hecho esta gente? Claro, fíjate que en estas dos adquisiciones se han gastado 750 y 360, se han gastado 1.100 millones. 1.100, sí, 1.100 Pues millones. podrían haberle comprado la mitad de la empresa. Claro. Ahora sí, claro, pero eso lo comprarían cuando estaba cotizando en máximos históricos. Entonces, Raúl, una cosa importante, claro, en esos momentos la empresa cotizaba bien. Oye, si pagaron en acciones, ni tan mal, ¿verdad? Ah, ya, y paso. Dale. Uf, en cash, todo en cash. Y además dicen que van a ser acretivas. Mira, cuando veo la frase esa de acretivas en métricas per ser, me recuerda a Sérica, tío. Ciprés, 1.100 millones de cash aquí, dumping, enterrados. Y Dios. eso en revenue, que a saber qué margen EBITDA tenían esas tiendas. Claro, entonces el capital allocation de esta gente hasta ahora ha sido una cagada tremenda. Por eso, esta parte, esta slide, mira, es la última que puse, ¿eh? Ya había hecho toda la presentación y luego dije, ostras, déjame rebuscar un poco en las adquisiciones, ¿sabes? Y ya cuando vi que las dos fueron a la vez, que fueron a casi 2 veces ventas y demás, dije yo, claro, aquí la han liado. Objetivamente la han liado. Venga, uno más. Pagaron casi la mitad de lo que capitalizan, de hecho. Sí. Sí, sí. Y aquí vemos las tiendas, ¿vale? Que tienen. Entonces, fíjate, la empresa abrió 13 tiendas, remodeló, cambió 18 y cerró 35. Entonces, están en un punto. Lo fundamental es que básicamente están cerrando tiendas trimestre a trimestre, ¿vale? Cada trimestre que pasa tienen menos tiendas. Uno más. Y eso implica gastos extraordinarios, ¿no? Y esto es el guidance para este año. Veis el anterior y el que han dado nuevo el propio viernes, ¿vale? Que ya os digo que el guidance va a la baja. Fíjate que decían que las ventas iban a bajar entre un 3,5 y un 5,5 y ahora ya te dicen entre el 6,5 y el 8, ¿vale? Y los comp sales también, lo mismo, decían entre un 3,5 y un 5,5, las comparativas son con las tiendas que ya están abiertas y ahora fíjate que ya te hablan de un 3,5, de un 7,5 a un 9, es decir, a misma tienda está todo bastante feo, ¿vale? Los márgenes brutos te hablaban entre prácticamente un 31% y ahora ya te dicen que a ver si sacan un 28 alto, ¿sabes? Más cosas por ahí interesantes. Los intereses, bueno, que van a recibir algo más de intereses. Los impuestos, el tax rate que va a ser algo más alto y el CAPEX va a ser el mismo. Y al final, fíjate la bajada enorme, ¿no? Que te decían que el beneficio iba a ser entre 3,35 y 3,65 y ahora hablan entre 2 y 2,25. Puro apalancamiento operativo, ¿eh? Claro, es que estamos hablando de bajarlo un 33-35% fácil respecto al guidance anterior que habían dado, que ya tampoco es que fuera un guidance de volverte loco, ¿sabes? Entonces,
pinta complicado y el mercado lo ha penalizado de forma salvaje. Claro, no más. Voy. Y ahora vamos ya a ver en detalle las ventas, ¿vale? No hay mucho que ver, o sea, se ve que la bajada en ventas de 2.178 millones a 1.931, el coste de las ventas baja, pero con todas las cosas que en general no bajan tanto, como puede ser la depreciación, se mete en un impairment bastante grande y los gastos generales, al final lo que hace es que el beneficio operativo pase de 220 se hunda a 60 millones, ¿vale? Y luego algo que me llama la atención, claro, es que con esos 60 millones pagan de impuestos, porque imagino que son impuestos respecto al año pasado, pagan de impuestos nada menos que 57 millones y, claro, se te va un net income, al final cuando lo ajustas todo, de 36 millones, ¿no? Entonces, lo que veis, 38 peniques, Capi, centavos por acción. es muy grave lo de estas adquisiciones, ¿eh? Es que Sí, dar otro más. el año pasado la acción esta está cotizando entre 40 y 60, ¿vale? O sea, era bastante más de lo que es ahora, pero igualmente 1.000 millones venía a significar como un 20% del total de la empresa. Hombre, es que si ahora son 2.800 millones a 30, pues a 60 serían Sí. 5.500, Pero 5.600, ¿vale? 60 fue puntual. Durante el año Pero estuvo principalmente en torno a 50. Entonces tendrían, lo que es gravísimo es que las ventas este año han bajado. no, O y el sea, problema es que han recomprado también, luego lo veremos, pero es que el problema es que es lo de siempre, han recomprado y ahora no tienen un puto duro para comprar, ¿sabes? No, Ciprés, pero en 2022 ya estarían las adquisiciones sumadas, porque serían en Claro, en 2021, casi 2022 seguro. tiene que estar ya sumada, sí. por eso, por eso. No, no, y luego, a ver, de hecho, si haces otro clic, creo que es en los próximos dos clics, vale. Fíjate, aquí es por tienda, Ah, vale, ¿vale? vale, ya te entiendo. Ah, Sí, mira, aquí sí, ya lo te tienes. entiendo, ya te entiendo. Entonces, fíjate, las dos que estamos hablando, una es WSS, que sí que es verdad que han abierto 6, es decir, es como que ahí están creciendo algo, ¿vale? Y la otra es la de Atmos abajo, que han abierto una y cerrado una, que siguen igual, ¿vale? Pero dale un clic más que creo que pone lo que vendieron en cada parte. Ah, A ver esta es la si- buena, exactamente. Ahí ¿Esta? lo ves, ¿vale? Sí. Entonces, fíjate, WSS sí sube un 8,7%, pero ¿por qué? Porque han abierto, como veíamos, han abierto 5 tiendas, ¿vale? En ventas comparables, en las tiendas que ya estaban abiertas, en realidad no crece, ¿vale? O sea que tampoco puedes decir que es una adquisición que sea flipante, ¿vale? Luego, Atmos dice que en moneda constante sube un 6%, lo que pasa que fíjate, en dólares, porque claro, esto era casi todo en yenes, con el cambio del yen en realidad en dólares ganan menos, de 49 a 47. Entonces, nuevamente, esto no es que sea muy flipante, ¿sabes? O sea, no han comprado algo que es un cañón, objetivamente. No, han pagado. Qué barbaridad. Se les ha ido bastante. Y no olvides que si tú ves las que subrayé, en el fondo lo que hace la pasta en esta compañía es el Foot Locker en Estados Unidos, el Champ Sport el Kids Foot Locker y en EMEA, que son también Foot Locker. Me refiero que ni siquiera tienen el tamaño WSS y Atmos de cambiar nada, aunque te suban un 15%, que no lo hacen. Claro. ¿Sabes? Así que se lo han comido, pero vamos, entera. Y encima pagando en cash, porque si me dices, hicieron una ampliación de capital en aquel momento Yo creo que no la hicieron, eso tendría que mirarlo, pero yo creo que no ampliaron en la parte alta. Pero eso, no, emitieron acciones a 60, bueno, pues eso que te lleva, ¿sabes? Pero creo que no es lo que hicieron. Venga, dale una más. Una época en la que todo el mundo compraba y compraba caro, ¿eh? Pero claro, Claro. pagar con cash, uff. Aquí vemos el cash flow operativo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se emitieron un impairment de 18 millones. Como tiene muchas adquisiciones, la depreciación es bastante grande, 50 y algo millones por trimestre, ¿vale? Luego, partes que les van muy en contra, los inventarios, que como vemos no son capaces de sacarlos, y les lleva, fíjate, les lleva un cash flow operativo de menos 118. Luego se mete en un CAPEX de 59. Ya tienes por la parte de investing menos 59. Luego pagan el dividendo, hicieron una serie de recompras y ya te metes por ahí menos 46. Entonces,
al final, en este trimestre, la quemada de caja ha sido salvaje, han sido 223 millones, ¿vale? Y subrayé los 4 números de abajo porque me parece muy relevante para que veáis cómo va evolucionando la caja, ¿vale? El 850 que veis ahí era la caja que tenían al inicio de 2022, ¿vale? Enero de 2022. Tienen 850 millones. A 30 de abril de 2022 ya bajan a 595, ¿vale? A 1 de enero del 23, ya con todas las navidades metidas, tienen 582 millones. Ya bajaron mucho respecto al 1 de enero del 22. Pero es que con esta quemada que se han metido, ya están en 359. Es decir, en 15 meses han pasado 850 millones de caja a 359. O sea, No pinta bien. están quemando la máquina, está imprimiendo. máquina de quemar Es verdad que tienen tiempo, o sea, tienen caja de sobra para Sí, de para hecho, mira, aguantar. para cerrar el círculo, dar al siguiente que ya es el balance. Y en el balance sí que se ve que no es un balance que esté mal del todo, ¿vale? Veis esa caja de 313 millones, pero sí que tienen esos Other Current Assets, que es bastante, son 384. Lo que pasa es que, claro, no tengo el detalle para saber exactamente qué es. Y luego, claro, me llama mucho la atención que los inventarios son gigantescos, hablamos de 1.700 millones. Y eso el problema es que de un año a otro no solo no bajó, sino que creció, ¿vale? Entonces, en ese sentido tienen problemas. Luego la parte del goodwill y de los intangibles, que se te va a 1.000 y pico millones, pero sí que es verdad que el equity está en 3.000, ¿vale? Entonces, de la parte de abajo de los liabilities, del pasivo, a mí lo que más me llama la atención son esos 445 millones de deuda que tienen, ¿vale? Que de hecho, si hay alguien que lo puede mirar y lo quiere mirar de la gente que nos está viendo ahora mismo, igual sacan el detalle. Imagino que eso es un bono o algo. Lo que no sé es las condiciones. No lo miré porque como en esta empresa no es tanta deuda respecto a No es activos y preocupante. pasivos, no me pareció tan relevante. Pero vamos, el balance no está mal, pero la empresa, claro, va peor cada trimestre. No sé si me explico. Sí, sí. Claro, es que al ritmo que van, el trimestre que viene pierden dinero. Habría que verlo. Tendría que ver cómo es Q2 de cómo fue Q2 del 22 respecto al Q1. Claro, porque aquí habrá a lo mejor cierta estacionalidad Sí, también. sí, aquí tiene que haber estacionalidad. Imagino que Q4 con Navidad es muy potente. Quizás Q1 es el más flojo de todos, ¿eh? Es posible. Es posible. Habría que verlo. Vale, dale una más. No sé si hay más cosas. Creo que esta es la última. Sí, claro, esta me parece muy interesante, Ciprés, porque claro, la pregunta es, ¿esto está a día de hoy a 30 más barato que pongamos justo antes del COVID que estaba a 42, que es lo que marco ahí? O sea, que sí es mejor empresa, ¿no? Realmente. Claro, entonces vamos a da un clic. Doy un clic. En 2019, justo mismos resultados del Q1 de 2019, tenían 3.200 tiendas y ahora tienen 2.692. Después de haber comprado 200 tiendas, pues las han comprado. Correcto. Dale otro. Voy. En 2019, fíjate, habían ganado nada menos que $1,52 por acción, ¿vale? Y con más acciones, ¿eh? Claro, eso me parece un dato brutal. Fíjate, tenían 113 millones de acciones y ahora tienen 95. Es decir, durante todo este tiempo no solo se han hinchado o sea, no solo han comprado esas dos empresas por unos múltiplos que a día de hoy parecen ridículos, es que se recompraron pues 18, un 15% de la empresa. Pero claro, un 15% de la empresa, bueno, sí que es verdad que me suena que compraron mucho durante el COVID, ¿vale? Entonces ahí en ese sentido no lo hicieron tan mal. El problema es que ahora si le das un clic más, el último, esto para mí es lo más definitivo, ¿no? Que es que básicamente hace 3 años, fíjate, la compañía tenía unos inventarios de 1.200 millones cuando ahora están en 1.700 y creciendo, lo cual vale es dinero, pero es que ahí muchas veces si no lo vendes te tienes que hacer un impairment porque la ropa caduca, entre comillas, ¿vale? Porque pasan las modas, pero fíjate, en 2019 tenían 1.126 millones en cash y una deuda solo de 120 millones. Es decir, el cash neto eran 1.000 millones, redondeando, ¿vale? Y a día de hoy la empresa tiene 313 en cash y 450 de deuda. Es decir, pasaron de 1.000 millones de caja a menos 150 prox con deuda. 1.150 millones. Y si los redondeas, esos 1.150 millones, ¿sabes qué son? Las dos La de adquisiciones. adquisición. Justo. Entonces,
¿Es mejor empresa ahora? Yo creo que no. La verdad que. La No, verdad que no. hombre, ni de broma, no va a ser mejor empresa. Había, quizá hay un poco de trampa. No, no. Iba a decirte que puede haber un poco de trampa porque este es un escenario negativo, etcétera, etcétera, para los retail. Pero yo creo que más que eso, lo negativo es que está en un sector que no es bueno, pero el problema no es ese. Ese es un problema, pero el problema gordo es depender de Nike y que Nike te está canibalizando. Ya lo ha dicho Pablo Vila, que incluso les abren tiendas enfrente, los de Nike. Sí, sí. No, y es que hay muchas cosas negativas y luego, claro, les faltan esos 500 millones en balance para ponerse a recomprar ahora, porque de hecho una cosa muy graciosa es que, como ves, en estos 3 años se han recomprado un 15-18% de la empresa, es decir, recompran muy fuerte. Lo curioso es que en este trimestre han recomprado 2 duros. ¿Por qué? Porque no les da a la caja. Como no quitan el dividendo, no da para todo, Bueno, ¿sabes? ni aunque no, bueno, pero sí, si lo quitase y lo gastas en todo en recompras, pues sí. Pero Están fastidiados, ya te digo. Apenas han recomprado y además es que no tiene pinta de que se vayan a poner a recomprar en el corto plazo. necesitan Entonces, cambiar la fórmula, ¿eh? están. Para mí está. Es que, claro, para mí, por ejemplo, viendo esto, lo que estaba valorada a 42 hace 3 años y viéndolo ahora, me cuesta pensar cuál es un precio razonable. No, es Lo que que, lo que estaba, tienen que hacer es ir llorando a Nike para que se los quede y adiós de verdad, Universo. no os expandáis comprándonos. Claro, pues, ¿para qué vamos a pelearnos? Cómpranos y nos quitamos un problema de encima, porque esto al final tiene muy mala pinta. O sea, no. Porque además Foot Locker tenía, al menos no sé si tanto en Estados Unidos, pero en España sobre todo tenían bastantes tiendas en centros comerciales. Y sabéis que los centros comerciales lo están pasando mal también. No, y no olvides que las tiendas van a menos porque están cerrando Claro, cada trimestre. Es decir, si te vas metiendo un goteo al año de 100, ciento y pico tiendas menos, es que claro, cada vez es menos negocio. No sé, es un negocio que está complicado. O sea, entiendo el negocio, el modelo en el sentido de que el CAPEX no es tan alto y demás, pero claro, también esto va mucho con las modas, ¿no? En plan, igual Foot Locker ahora para la gente que compra esas cosas ya está un poco pasada de moda. Claro, yo no lo sé porque no claro, compré ahí, ¿sabes? claro. Igual ahora es más guay irte a la tienda de Nike, ¿sabes? No Bueno, sabemos, pero no puedes pinta comprarlo bien. por internet y ya está. O ir a Amazon y para adelante. Bueno, pues con esto acabo mi presentación. Espero que a la gente le gustara y sobre todo que cuando traigo estas cosas es para traer empresas, por ejemplo, en este caso, que la gente no conoce y que entiendan, ¿no? Porque ves, ostras, menos 27%, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que con todo esto que os estoy contando, pues quizás que no era para menos 27 y era para menos 15, pues sí, lo que está claro es que la empresa igual a... O sea, es que claro, venía de 41, venía exactamente del mismo precio que había hace 3 años y para mí no Es, está igual. es que eso te iba a decir, es que ahora está peor que hace 3 años. Claro. Entonces, ¿cuánto vale esto? No sé, pero yo ya te digo, a mí no me O al extrañaría que menos fuese- aparentemente. Lo mismo hay alguna métrica por ahí y tal que hace 3 años pintaba mal y ahora está mejor, vete tú a saber. Pero los números, la caja, la mala decisión en las adquisiciones. Nada, nada, se han quemado, tenían pólvora del rey y la han gastado. Es lo que hay como conclusión. A ver que Así ponga que, el este de Aventra. ¿qué nos traes hoy, Raúl, por cierto? Yo no lo sé. Hoy vamos a hablar de un ejemplo, un caso práctico de la potencia de la narrativa en el mercado bursátil, señores. Suena bien, suena potente a su vez. Oye, hay bastantes preguntas sobre, he visto aquí que preguntan sobre el annual report de Quistos, A ver, eh, las miro. Serica IOG, actualidad. Hablaremos de gas, ¿no? Dentro de poco vamos a hacer un programa así, tal, y de Quistos, por supuesto, la semana que viene, cuando sepamos algo, pues haremos un No, que a programa. ver, que esto lo mismo presenta la semana que viene o lo mismo presenta en 10 días. O sea, no, Pues eso. por ahí estará. Pueden presentar hasta finales de junio. Tampoco tiene mucho más tiempo. Y sobre el mercado del gas, incluye Quistos, sí que haremos un programa dentro de unos días. Estamos en ello. Estamos en ello.
Hombre, es que viene mucho contenido, tanto, bueno, y tenemos, pero no quiero dar ni la más mínima pista, pero Y claro, que se nos olvidó Ciprés, ¿eh? Grabamos Ciprés y yo un vídeo para el club hace unos días. Se nos olvidó subirlo. mm, Lo ¿Ah, hemos sí? subido. Sí, lo hemos subido hoy. Así que bueno, somos Ostras, así qué de miembros, vivos. chulos. miembros del club, tenéis un vídeo ahí que ver. Vaya. Vaya, vaya. A ver. Bueno, de very soon a sooner than expected, con Afentra. Literal, además es que literal, ¿eh? O sea, saltó la sorpresa en las gaunas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad lo he dividido un poco en dos, porque Afentra es una empresa que cerró un deal que de aquellas era, si no me equivoco, era pagar 3 veces lo que capitalizaba y tuvieron que suspender la cotización hasta que se cerrase el acuerdo. ¿Y qué pasó? Que esto ocurrió en 2021. Estamos ahora mismo, hoy es 21 de mayo de 2023, casi 2 años después, y todavía no está 100% confirmado. Así que imaginaros las de cosas que han pasado. Que son 2 años, Capi? La de cosas, ¿eh? Sí, sí, de hecho, a ver, si no fuera porque los intereses a pagar, obviamente por el tamaño de la empresa y cómo están los tipos de interés, eran bastante criminales, era un poco para tirarse de los pelos, ¿no? Al menos Sí, hay sí. ese amargo consuelo de que en intereses nos hemos ahorrado millones, pero Te millones. has ahorrado 2 años de 8% más Sí, el estaba en IVA. el 12, ahora mismo debe estar en el 11, 11 y medio a lo que se financian. Así que bueno, pongo aquí pongo aquí la esta de RNS de Afentra de la página web de ellos de este año, porque ha metido unos bailes la cotización en base a cada uno de los anuncios que han sido hasta cierto punto, bueno, ha sido una montaña rusa, Ciprés. Ha sido una montaña rusa y bueno, he La cogido un montaña par de, rusa de Afentra. he cogido un par de Africana. momentos ahí para poner a la gente en perspectiva. Porque claro, esto es el 12 de enero, que es cuando finalmente anuncian que uno de los dos deals que tienen cerrados, que ya el Ministerio de Energía de Angola les había dado el visto bueno. Que claro, nosotros ya llevamos esperando año y medio, se alargaba todo mucho y había dudas de que no saliese adelante el deal. Que aunque cada vez que te reunías con el management te decían que sí, que era cuestión de tiempo, etcétera, etcétera, pues al final la inseguridad y el ruido pues no ayuda absolutamente nada a la cotización. Y aquí se ve cómo la acción ese día que se anunció, mete un subidón espectacular. Creo que eso fue un 20 y pico por ciento en solo una sesión. Y parecía que de aquellas parecía que estábamos bien. Y tampoco hace tanto tiempo. Estamos hablando de segunda semana de enero. Pero. Estaba yo en Jerez, yo creo, ahí. Ah, no, yo Pero. estaba en Jerez en la otra subida, ¿no? En la de Pero es abril, que, creo. es que han sido muchas historias. Porque claro, te decían en enero esto. Posteriormente, los siguientes meses hubo ahí cierto, vamos a decir, pues bueno, entre estabilidad lateral y un poco a la baja conforme pasaba el tiempo y no había más noticias. Pero claro, otra cosa que aprendimos es que cerrar un deal no es solo la firma de que el regulador te lo apruebe. Son 400 millones de firmas de cada una de las partes que está metida en el, Sí, y en el ahí la verdad negocio. es que obviamente nosotros teníamos, sobre todo la gente del club, ¿no? Tenía mucha ventaja respecto al común de los mortales en el sentido de que tenemos muy buena relación con el Investor Relation de Afentra, entonces llegar a él está, bueno, vamos, a golpe de mandar un mensaje y se puede hablar con él en cualquier momento. Entonces, claro, en aquel momento lo que nosotros pensamos es bueno, tenemos ya la firma del gobierno, pues ya está, esto ya está cerrado. En plan, la semana que viene, hoy es jueves, pues venga, el lunes o el martes tendremos RNS de que Sonangol firmó por un lado, perdón, AINA firmó por un lado y Afentra por otro. Y hablando con el Investor Relations, lo que descubrimos es que en Angola eso significa un cambio relevante en el bloque, ¿vale? Entonces, eso implica que tienen que firmarlo todos los inversores dentro del bloque, Y ¿vale? Y encima te voy a curiosamente, decir ese cambia bloque que tiene con INA, muchos. claro, pero es que encima con INA nos estaban vendiendo dos bloques distintos, uno de exploración
y uno de producción, ¿no? Que es también el que estamos comprando a Solana. 0305 y el 0305A. Claro, entonces necesitamos la firma de todos, porque claro, había cambios en ambos bloques. Y lo que parecía fácil, pues se vio que no era fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, claro, el problema de esto es que si necesitas 12 firmas, da igual que te manden 11 al día siguiente, que si la última no llega, nada se puede cerrar, ¿vale? Y hubo un punto en el que fue un poco eso, que había uno o dos partners que se hicieron un poco los remolones para firmar. Entonces, claro, ya se ve en la gráfica, ¿no? Ese punto en el que precisamente coincide toda esa bajada y lo de siempre, ¿no? Como la narrativa empieza, ya la gente se ponía a decir que si nos la iban a robar, en el sentido de igual esta gente no firma a propósito para quedarse el bloque, esto y lo otro, ¿no? Entonces, al final Claro, fue más que This is Africa y las cosas llevan tiempo. exactamente, porque 2 meses después, cuando nosotros ya estamos esperando que se confirmase de todo, era la recepción de cierta documentación. Que ahí es cuando empezaron a salir la narrativa, porque justo esto sale el 7 de marzo, luego una semana, no, esto fue 2 semanas después, sale que Richard Griffiths, que era claro, que este era un inversor importante, porque en 2021, cuando entró McDaddy a la empresa, Richard entró con un 10% de las acciones. ¿Qué pasó? Que Richard empezó a venderlas discriminadamente y, joder, es que yo creo que ya tiene un 0, o sea, fijaros, tenía un 6% a fecha 24 de marzo y reportó que tenía ya menos de un 3, pero en base a lo que se veía de volumen y tal, tiene pinta de que vendió todo. Y hay que tener en cuenta una cosa que es, fijaos, el volumen de las fechas cuando estuvo vendiendo, que es estos días. Sí, sí, no, ahí Y están claro, es soltando... que es un tema de pura oferta y demanda más allá del sentido, el valor intrínseco de las acciones, ¿sabes? Además, esas son para mí, Raúl, las oportunidades que a ti te gustan mucho. Que, por ejemplo, Afentra es una empresa que tú conoces muy bien y entiendes muy bien, que además sabes que tenemos información al dedillo. Entonces tú dices, a ver, el Richard este está vendiendo. ¿Por qué está vendiendo? Y entonces lo que sabíamos es que también vendió cuando lo del deal, por Sí, lo o que yo... sea, su timing para vender, la verdad es que a posteriori se puede Claro, decir que ha sido catastrófico. claro, pero me Porque, refiero, sabíamos que información privilegiada no tenía, porque la vez anterior que vendió la cagó. Luego, sabíamos también, o se rumoreaba por muchos foros de Reino Unido, que le estaban saltando ciertas margin calls, porque sí que es verdad que tenía posiciones más grandes que le iban bastante mal. Entonces, claro, había cierta explicación para que este tío vendiera un poco al precio que fuera, ¿vale? Y claro, sabiendo que la empresa no hay nada nuevo y sin embargo está bajando porque hay un vendedor forzado, pues en ese sentido había un punto donde la oportunidad de compra era clara, ¿no? Y obviamente mucha gente compró por debajo de esos 22, pudo cargar muchísimo. claro, mira, yo a 19, que hubo un par de días que bajó 19, no compré, pero entre 22, 21, 22 sí que estuve comprando. Pero ya, más que eso, el tema eran días de una barbaridad de volumen. Y claro, es que eso parece mentira, pero yo hasta cierto punto entiendo que cuando hay una barbaridad de volumen y que la gente está vendiendo, bueno, alguien está vendiendo y parece que le da igual el precio, te da la sensación de pensar, ¿y si hay algo que se me está escapando? ¿Y si hay algún tipo de información que no Sí, tenemos? obviamente ese es el riesgo, ¿no? Me refiero, si fuera todo tan fácil de, Claro, mira, compra ahí a 22 y vende a 29 y ya está, pero pero claro, sí. fíjate esto que subraya aquí, que hay 220 millones de acciones en Afentra, que el volumen medio es 1,3, 1,4 millones de acciones, que implica un volumen del 0,5, 0,6%, Sí. y que este señor en 3 semanas liquidó el 6% de las acciones. O sea, se metió una limpieza. eh, bueno, es que él solo hundió la acción un 30%. Así Sí, que, pues bueno. y afortunados los que compraron cada acción que él vendía, Sí, ¿eh? porque ahora sí que ya no tiene más, así que curioso. Entonces, No, más no, temas ahora está curiosos. limpio. Y luego yo creo que había mucho trader dentro y también esos ¿Tú, traders tú también crees? fueron, Puede fueron ser, ¿eh? fuera. Al final la empresa es pequeña, ¿eh? Son 62 millones de libras, pero Sí, sí. bueno, no es muy líquida respecto a lo que capitaliza, pero bueno. Entonces, curioso. Estaba buscando porque ya pone una foto de Richard Griffiths, pero lo único que he encontrado es que hay un... Ciprés, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy. Ciprés, Richard Griffiths, el tío de Harry Potter. Ahí lo dejo. Ahora corremos un tupido velo. Venga.
Este no fue, ¿no? El Y peón de la acción. Dime creo que no que fue. no, creo que no. Pero bueno, si aparte de actores traders, pues bueno, pues ahí eso que se lleva. Yo creo que no es. Y bueno, el 17 de abril, que ya, es que fíjate, 17 de abril, que era la fecha máxima de cierre del deal de INA. Pues ese día llegó la noticia de que finalmente tiraban para adelante con el deal de INA, ya tenía cerrado 2 años Pero después. fíjate Sí, sí, que lo no, que, no es cierre total, ¿no? Era un no, plan. no, lo que ellos dicen es, sigue faltando alguna firma, pero lo cerramos igual, Nos da igual todo. ¿sabes? Y claro, ese fue el punto en el que 21 o 22 meses después, por fin oficialmente ya Afentra tenía un 4% del bloque importante, del 0305, aunque aún faltaba el 20% de Sonangol, el deal que aún falta por cerrar. Que claro, ahí estaba el otro tema. Al final esto se va moviendo por palazos. Claro, esto pasó otro día de subida del 20 y pico por ciento, subió de 22 el viernes 14, se fue a 26 el lunes cuando salió este RNS. Y lo que te digo, es sube y baja constante en función de lo que van informando, porque lo que implica esto, o mi lectura respecto a esto es que hay dudas de verdad de que esto no se cerrase, porque para nosotros nunca fue un tema de si se va a cerrar o no, va a ser un tema de se cerrará hoy, se cerrará el mes que viene o se cerrará a final de año. Sí, pero sobre todo para nosotros era más también un tema de un coste de oportunidad, porque el Sí, tema bueno, es eso que siempre. en base precisamente a esas conversaciones con el Investor Relation hay una sensación de que tienen un roadmap claro para crecer y hacer más adquisiciones. Pero claro, el problema que tienen es que tenían que cerrar estas dos. ¿Por qué? Porque si no, por las normas de cómo se cotiza en Reino Unido, como aún no tendrían activos, si se compran algo nuevo, pues la tienen que parar otra vez la cotización y ellos no querían eso, ¿sabes? Entonces, claro, lo que ellos decían es, tenemos que cerrar, no nos vale solo INA porque es muy pequeño, pero tenemos que cerrar también el de Sonangol y ahí es cuando ya quizás podamos anunciar otra adquisición, pero que no nos implique por el tamaño de la adquisición tener que hacer una parada de la Para la cotización, que es algo que cotización. no querían. Entonces, claro, todo se te retrasa un año, pues hay esa parte, por un lado, del coste de oportunidad de sacar más deals, pero por el otro tienes el beneficio de que te estás ahorrando mucho dinero en intereses, ¿sabes? Porque básicamente lo que estás haciendo es, te has hecho una compra de un tamaño mucho mayor del que era el tamaño de tu propia empresa, con una financiación a coste cero. Claro, eso es lo que parece que va a terminar pasando. Porque bueno, eso pasó esta última noticia fue el 14 de abril, pero ya la definitiva fue el 17 de mayo, que ha sido esta semana, que fue tras alguien filtrando bueno, más que filtrar, sacó en Twitter un documento de LinkedIn de uno de los que estaban ahí contratados para negociar el acuerdo de la extensión de la licencia, y sacó en LinkedIn que efectivamente se había firmado. Y cuando se filtró, pues ese mismo día, Afentra pues tuvo que hacer un RNS diciendo que sí, que efectivamente está aprobada la extensión de la licencia, que esto era algo vital porque había varios partners que había dentro que, igual que no querían firmar los de INA, estaban peleando para que las condiciones de la extensión de la licencia hasta 2040 fuesen mucho mejores. Porque Sí. realmente lo único que sabemos ahora es que son mejores, pero no son Sí, aún esto es, públicas. esto es algo que también hemos hablado con el Investor Relation durante todos estos meses. De hecho, lo gracioso es que todos estos RNS que está sacando, todo lo que está pasando ahí son cosas que nosotros dijimos en el club bastantes meses antes, ¿no? Entonces nunca había nada que pillara por sorpresa en el fondo. Y con la extensión de la licencia del bloque 305, tal y como funciona en Angola, es lo mismo. Tiene que ser una negociación con el gobierno por un lado y con todos los partners del bloque por otro. Entonces, básicamente tienen que llegar todos a un acuerdo y si hay alguno que no llega a un acuerdo, pues digamos que hay un punto de bloqueo en ese acuerdo. Las condiciones por parte del gobierno ya se las habían mejorado. El problema que hubo es que había un partner dentro del bloque que quería condiciones aún mejores, ¿vale? Entonces, eso hizo que estuviera todo bloqueado en cierto modo durante unos meses y claro, nosotros teníamos miedo
que por poder eso podía estar bloqueado, ponle 6 o 9 meses o los que fueran, ¿no? Claro, y por puntualizar, para los que no sigáis tanto como nosotros la empresa, el tema es que todo el deal estaba condicionado a que se extendiese la licencia hasta 2040. Entonces había que esperar sí o sí hasta que se extendiese, porque la licencia como tal acababa en 2025. Sí, de hecho, los dos deals estaban ligeramente estructurados de una forma ligeramente diferente. Básicamente el de INA lo que decía es, lo puedes cerrar sin esa extensión de la licencia, pero hay un pago muy grande para el tamaño del deal de INA, que era de 10 millones de dólares, que solo se le pagaba a INA cuando había una extensión de la licencia. Sin embargo, el que se hizo de Sonangol, que se hizo antes, lo que decían era que no se puede cerrar hasta que se dé la condición, lo que llaman ICP, Condition Precedent, hasta que se dé la condición de que el bloque se extienda. Entonces, claro, con el deal de Sonangol estábamos bloqueados, ¿vale? Y nada, lo que fue bastante interesante es que, claro, la noticia, bueno, esto lo cuento porque yo sé cómo se filtró y demás. A mí me llegó todo el salseo ese mismo día de qué fuente vino y cómo se filtró y por qué estuvieron forzados a sacar el RNS y demás, ¿vale? Y el tema aquí, lo relevante es que lo que está firmado y confirmado es la extensión de la licencia del bloque, ¿vale? Pero las condiciones, las mejores condiciones fiscales, eso aún no está firmado. Parece que hay un principio de acuerdo entre el gobierno por un lado y todos los partners del bloque por otro, pero eso no está firmado. Lo que sí está firmado es la extensión. Y como digo, lo que necesitábamos para cerrar y seguir adelante en el deal de Sonangol era que se cerrara la extensión. Así que esa parte ya está hecha. Pero las mejoras fiscales no las sabemos aún. Y cuando las sepamos, tendremos RNS. Y bueno, dicho esto, pues queda el último gran paso ahora, que es cerrar el deal grande, que es el de Sonangol, que tienen fe de cerrarlo antes del 30 de junio de este año, que sería un pelotazo si lo consiguen, porque se ha alargado ya, si no me equivoco, 3 veces, o sea, se ha alargado ya 9 veces el cerrarlo, o sea, 9 meses, 9 meses, sí. y pues tampoco me Además es sorprendería. gracioso porque, Raúl, tú sabes que yo soy una persona bastante optimista en general y esta vez era la primera que te dije, nada, esto de la 30 de junio no se cierra. Estás hablando como si después de cerrar a tiempo. No, no, pero yo estaba seguro que no. O sea, yo te decía, aquí Ah, faltan vale, muchas vale, vale. firmas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y ahora digo, hay lugar para la esperanza. O sea, Nunca dejes de creer. Entonces, pues exacto. bueno, ya habéis visto a Fentra, una empresa, activos de oil en Angola muy competitivos, un break-even muy bajo, venden a precio de Brent. Y fíjate que si hemos hablado de mil cosas estos 15 o 20 minutos, pero no hemos hablado del precio del oil en ningún momento, porque el precio del oil no ha afectado en nada a la cotización, sorprendentemente. Esto se ha comportado como una situación especial. Así que dicho esto, aquí dejo mis claves a partir de ahora, a partir de ya tener activos en Angola, a partir de que ya aparece, que yo no sé si será en junio, en julio o en diciembre, cuando se va a cerrar el deal grande, pero yo ya no tengo dudas de que se va a cerrar. Y el tema es, bueno, como bien decías, saber los términos mejorados de la licencia, porque van a ser vitales en las economics, y habrá que actualizar el modelo para mejor. Y a ver, ¿dónde está el oil, no? Porque ya habrá que ya tener activos en Angola. Ciprés, ¿qué haces? Nada, está ahí. Es que entro por el móvil a ver el programa. Has puesto a dar like, ¿eh? Así me gusta. Dejen like, igual que Ciprés, entrando con su móvil, en medio del directo a dar like, sí, señor. Un aplauso, grande Ciprés. Entonces, Bravísimo, bravísimo, Ciprés. pues bueno, ahora habrá que empezar a mirar cómo está el Brent, porque claro, es que tu negocio depende de eso. Y lo que decía el Capi, esto lleva 2 años intentando cerrar el primer gran deal. En 2 años les habrá dado tiempo a mirar más deals que tendrán por ahí en la recámara. Así que vete tú a saber si se viene un verano movidito por parte En el de... club tienen toda la información, minuto y resultado del tema de los deals. Y de hecho es que se está telegrafiando todo lo que dijimos en el club en todos estos meses respecto a Fentra. En ese sentido es una empresa que, teniendo el acceso al Investor Relation y entendiendo la empresa y haciendo las preguntas adecuadas, es muy, muy fácil de seguir.
Leía esta mañana un tuit de que las empresas estas tan pequeñas, como no hay analistas o los que hay son pagados por la empresa, lo que pasa es que, claro, si nadie hace los deberes, pues ¿quién valora? ¿Quién sabe lo que vale una empresa? ¿Quién sabe Bueno, lo de que hecho, vale? si te fijas, toda la gente británica que hace los números de Afentra, todos los hacen ¡Buah! mal. ¡Buah! Pero es que Porque tú todos, o sea, fíjate, no hay uno que digas, hostia, este lo pilla, ¿sabes? esto lo dice el Capi porque un tema que comenté yo en el club es que había gente británica poniendo que Afentra tiene que pagar un 25% de taxes. Yo no sé dónde sacaron ese número, pero lamentablemente es mucho más de un 25, es un 50. Así que, pues, pues imaginaros. Entonces, para acabar, Ciprés, ¿qué final del camión tendremos en Afentra? ¿Chocará o no chocará? No Aquí no chocar, choca, ¿no? la centra Aquí no choca. llega seguro a chocar, hombre. O Es sea, más, chocar, va a ¿qué llegar y implica más de una chocar? vez. ¿Qué implica Va a chocar? llegar y más de una vez. Chocar, cerrar y cerrar deals, ¿no? Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Va a Ah, llegar y... yo lo que creo con la bola de cristal es que en algún momento de los próximos meses se cerrará el deal grande, habrá una respuesta al alza de las acciones y a partir de ahí ya cotizará en base a lo que marque el Brent y ya se hacen más deals o no. Porque al final hay que tener en cuenta que ya lo ha hecho el Capi, la deuda que van a tener que pagar es bastante cara y yo creo que no da mucho margen para comprar muchas más cosas. Ya, pero en el último RNS dieron muchas pistas de dónde va a ser el próximo deal, ¿eh? Tiene pinta de que nos gusta cerrar deals en 2 años en Angola. Porque las pistas son claras de cosas que, bueno, que a su vez ya sabíamos. Es que, claro, eso ya lo sabíamos también tal. Y lo que sacaron en el RNS, cuando te están diciendo ellos explícitamente que Trafi les tiene ahí guardados 35 millones de dólares solo para cerrar un deal en Angola, pues blanco y en botella. Pues algo habrá ahí, un INA de la vida. Sí, lo que pasa que yo a mí no descartaría que haya algo tipo un INA por tamaño, pero que te lo venda Sonangol de algún otro bloque. Lo que yo sí veo bastante claro es que no va a ser el mismo bloque. No, no, es mejor diversificar. No, pero yo no lo digo por lo que creo, más bien por lo que he hablado con ellos. Ah, vale, vale, vale. ¿Sabes? Pues claro, ahora pensad que vamos a tener en producción solo el 0305. Tenemos 2 más de exploración, pero son de exploración. Y Sí, yo nada, eso de hecho ahora lo valoro a cero en cierto modo, a día de hoy, ¿eh? lo que necesitamos entonces, Capi, para ganar dinero en inversión en bolsa es tener más gente como Richard Griffith que venda y le da igual el precio, ¿no? Que Sí, vender. básicamente necesitamos más Richard que son héroes sin capa, ¿eh? Porque aquí ha sido este señor, bueno, este señor. ¿Ves cómo se dice? Alguien que se llama igual que tú. Tocayo. Ha sido su tocayo el que ha hecho, al que ha creado esta posibilidad. Pero si yo no creo que se hubiese bajado de 20 en ningún caso. Y pues bueno, pues hasta aquí. Si hay alguna pregunta o algo. Y si no, pues buen trabajo, Ciprés. Menos de 2 horas de programa. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Venías calentito el otro día con Tatín, que casi nos fuimos a las 5. A ver, yo creo que lo que queda demostrado es que es todo culpa del Wayne. Esto, sí, la verdad que me parece un buen ejemplo. Es la conclusión que saco. Sí, sí. Conclusión excelente. Pues venga, vámonos y nos vemos la semana que viene. Espera, pero no hay preguntas ni nada. Ah, bueno, eso lo sé. Pues bueno, venga, os dejamos 5 minutos de preguntas, va, si tenéis. Lancen vuestras preguntas. Voy a buscarlas. A ver que vaya a la pantalla del chat. Buena pantalla de Modé nos puso ahí. Buen siempre presente. Wayne, grande Wayne. Siempre nuestras preguntas y respuestas. Más Daddy, el nuevo Andrew Austin, ¿cómo lo veis? Creo que son. Es gracioso porque en su momento lo que dijimos es que era el primo, un poco más que el primo bastardo, ¿no? Lo llevamos al principio, igual es el primo listo, ¿eh? El Ojo. primo Valio era de aquella, sí. El primo listo porque se fue a África, ¿no? En vez de quedarse en Sí, Mar del Norte. sí. Cogió el petate, vio la decadencia del Imperio Británico y se fue a África a conquistar, ¿eh?
Pregunta Omar Cortés por Relatech, pero yo la verdad es que es la primera vez que la escucho esa empresa. ¿Te suena a ti? No, a mí no me suena de nada. No. También tema de los resultados de Tom y Hafnia, que son dos empresas de Product Tankers, fueron los dos ligeramente por debajo de lo esperado. A Tom le cayó un buen hachazo, Ciprés. Estaba cotizando muy, muy por encima de NAV y cualquier fallo que tengas cuando cotizas tan arriba, por así decirlo, Te te lo machacan, sí. penalizan. Sí, sí. Sí, no hay piedad. Y pues bueno, última pregunta. Dice Manuel Sánchez, una sola empresa de tanker, ¿cuál elegirías aquí? Scorpio. A ver, Scorpio. Scorpio es una locura, chicos. Se han recomprado un 6% de la empresa casi en 3 semanas, menos de 3 semanas. Eso necesito un sinónimo o algo así para describir tal cantidad de recompras sin hacer una tender offer. Hombre, es el gran dicoyonismo hecho recompras, yo diría, ¿eh? Yo, yo creo que nunca he visto nada parecido, tío. O sea, ojalá sigan, porque me refiero, mejor gastar ahora, ¿sabes? Y luego. No, sí, pero claro, el problema es que, que no puede, a ver, es que este ritmo, pues, ¿qué le puede durar este ritmo? Un mes, que sería recomprar un 10% más, que sería recomprarse un 15 en mes y medio. Y ojalá BTU haciendo lo mismo, ¿eh? Nada, BTU no creo que lo haga porque BTU seguirá su política y ya está, recomprará lo que ha prometido que recompre y ya está. El problema es que el Hombre, carbón pero se se ha ido. supone que podía ser mucho, ¿no? Como tal. Su máximo es el. A ver, depende cómo lo interpretes. Dijeron que mínimo un 65%, pero yo entiendo que el máximo será un 100, ¿no? Que no van a recomprar más. No, máximo Que no van no. a tirar de la caja para recomprar, Pero quiero claro, un decir. 65%, ¿cuánto es? O sea, del free cash flow entiendo, ¿no? Sí, pues no me acuerdo, eran ciento y pico millones y capitaliza 2 billion. Claro, pero eso en un trimestre. Sí, en un trimestre. O sea, que es recomprarse anual casi un 25%, Lo que 20-25%. pasa que ahora, como está esta, digamos, perspectiva pesimista ahora con todo el carbón y tal, ahora la Pero gente dice que mira, no hay que esto contar seguro la que caja. Cifres está de acuerdo conmigo. Precisamente ahora es cuando hay que recomprar, no cuando está optimista y cotice un 40% por encima. No, lo que te quiero decir es que como la narrativa y el precio van de la mano, ahora lo que se lee por Twitter es que la caja que tiene mucha caja, tiene 1000 y pico millones. La caja que tienen no vale, porque como parece la tienen de colateral de los bonos, pues no pueden no existe. Son los padres. Entonces, pues bueno. Pues es como todo, si estuviese a 30, pues la tendrían en cuenta. Entonces, pues bueno, a ver, todas las empresas de carbón se han llevado una paliza importante. De hecho, en el vídeo que hice con Ciprés que estuvimos hablando de Stanmore, Stanmore lleva una paliza desde los últimos 3 meses, no me acuerdo cuánto había bajado Ciprés, a lo mejor era un 30%. Tantas igual. Tantas castigadas, sí. Está todo muy barato, Capi. Lo de siempre, ¿dónde van a hacer? ¿Dónde va a estar el piso, el floor? Pues no tengo ni idea, tío. Bueno, espérate, esta sí, la última de Juanma, ¿eh? Angeliki presenta la semana que viene, ¿vale? Navíos, la mejor empresa del mundo. ¿Habrá recompras? Venga, Capi, dime que sí, miénteme. Habrá, pero pon que se gastó 1,5 millones, Ah, $2 millones y ya está. si se ha gastado 1,5 millones en recompras, subirá que flipas. ¿Sí? ¿Tú crees? Joder, tú verás. Yo me siento muy, muy feliz y muy tranquilo fuera después de mi Paco Trade, pero Ay, ojalá suba. yo estoy tranquilo, tío. Yo estoy ahí, mira, estamos ahí iba a decirte en el barco, pero no, más que un barco es un ataúd. Estoy ahí con propietario del ataúd muy tranquilo, ¿eh? Bueno, Sé que Angeliki nos llevará a buen puerto. sí. No sabes a qué puerto, pero te llevará a puerto. Hostia, es que, como, es muy gracioso porque yo me río, ¿no? Pero al final sale todo mal, porque bueno, aquí hay gente que es muy paciente, yo soy yo el primero en esta inversión, en esto de ir de la mano con Angeliki, pero claro, la tesis era, bueno, está cotizando a 0,25, 0,3
price to NAV. Si algún día se porta bien Angeliki con el accionista, ya sea vía recompras o vía subir el lamentable dividendo de 5 céntimos que ahí tiene fijo, pues subirá. No te digo que se vaya a NAV como Torm, pero se puede ir a 0,6, ¿no? O 0,65. Sería más que doblar. Para mí sería el techo sería 0,6 NAV, sinceramente. No, 0,6. Bien. Sí. De puta madre, 0,6. Pero es que lo que ha pasado es que se ha ido a 0,2, tío. Es que hemos perdido un 20-25% de valoración. Y no están recomprando, pero el otro día, que lo estuvimos comentando en el Discord, que el que quiera venir a sufrir con nosotros navíos, ahí tiene el Discord. Creo que habían reportado una compra de que alguien tiene una posición ya por encima del 10%. Y no sé si compraría a final del año pasado o a principio de este, pero si está comprando no se ha visto... Bueno, la cotización está muy débil. Así que, pues ahí estamos. Yo espero resultados que van a ir mejorando conforme pase el año, porque con la reapertura de China, Made in Cypress y tal, sobre todo en Q3 y Q4 va a generar mucha caja, Angeliki. En plan, esto está per 1 y algo, a los que le gusta el PER. Sí. No, sí que está barata, nadie lo duda. Eso no es el caso. Está barata. Capi, confiamos en que nos mantengan la cotización por encima de los 20, ¿eh? Como con Acentra, ¿eh? Hombre, eso, hostia, si cayeran los 20 sería muy grave, pero vamos, que se vaya a los 20 bajos otra vez, bajos, pues veremos. A ver, esto, humor negro, pero aquí dicen que el mayor catalizador de navíos es que fallezca Angeliki. Hostia, pues duro, es verdad, ¿eh? Es duro, ¿eh? No sabemos qué le va a suceder, puede ser peor, ¿sabes? Peor puede ser, porque Angeliki mucho meme y tal, pero operativamente, ojo, que es mínimo es un 8, ¿eh? Nuestra diosa griega de los mares, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que le gusta vender puts y tal, jugar con opciones, pero es que ya no pagan nada. Es que ya no renta vender puts de navíos. Así que, bueno, habrá que mirar. Habrá que preguntarle a José que mire si tiene hijos Angeliki, que creo que sí. A ver quién se queda ahí al mando. Así que, bueno, pues ya hemos pasado las 2 horas. Hora de irse. Vámonos. Un abrazo, chicos. Muchas gracias por los likes, Pople. El martes, es verdad. La gente que me ha mandado por privado que quiere vídeo de Valeura, dijimos 500 likes y se quedó en 470 o así, así que pues no hay. Ya habrá más oportunidades, equipo. ¿Aún se puede ir a ese vídeo a darle el like o no? Yo creo que no. Sería trampa. Sería hacerme front running, si ¿no? La gente quiere y va a ese vídeo a dar like, ¿por qué no? ¿No pusiste un plazo temporal o sí? No me acuerdo, pero están diciendo que tendrían que poner en navíos al de Scorpio, vaya a recomprar. Bueno, voy a cerrar con el vídeo este. Hasta luego, chicos. Bueno, el martes, que hay algo. ¿Qué nos traes el martes, Ciprés, o el jueves? ¿Algo así de contenido? ¿Algo de hype? El contenido sabes? Sí, haremos un programa de macroeconomía con Diego Puertas, de Serenity Markets. Ojo, sí. Te falta... Programón, ¿eh? Sí. Programón. ¿Eso el martes o el jueves? Eso el jueves. El martes, no sé, igual sacamos un corte de algún vídeo o si os animáis, o si hay resultados de quistos, yo que sé, te saber. Queda abierto. Martes tenemos abierto martes. Puede pasar cualquier cosa. Que traders de likes, ¿no? Te llaman, Ciprés, en verdad sí, te está convirtiendo en un trader, ¿eh? Bueno, nos marchamos. Hasta luego.